Audio Jungle. Bienvenidos a una nueva edición de Habla Joven, el espacio comunicativo de las juventudes de Perú Libre. Buenas noches. Hoy tendremos en el programa un tema muy importante. Por ejemplo, la última semana, el jueves pasado, para ser más exacto, se presentó las pruebas que se indicarían a Keiko Fujimori, la ex candidata presidencial, de haber recibido más de 7,5 millones de dólares, fíjense. Y esto no lo han visto en los dominicales de ayer. Bueno, eso es algo usual, no es una práctica común de la derecha, ya. Asimismo, comentaremos el cambio de ministros que hizo el presidente Pedro Castillo, siempre con sorpresas, en las carteras de Agricultura, Transportes, Interior y Energía y Minas. Y bueno, tendremos también esta noche a dos invitados de lujo. Uno es un youtuber político y el otro un constitucionalista experimentado. Ambos van a someterse a las preguntas del bloque de entrevistas. Y se preguntarán de qué tema en común podremos hablar con ellos. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Sin más que decir, comencemos. Claro que sí. El pasado jueves, el fiscal José Domínguez Pérez, que investiga a Keiko Fujimori por los lavados de activos y otros delitos que esta señora pues tiene una infinidad, presentó pruebas de que la señora Fujimori había recibido 7,600,000 dólares en efectivo del empresario Juan Rasmus para sus campañas presidenciales entre el año 2011 y 2016. Dinero del cual nunca declaró a las autoridades y que hasta el día de hoy no explica en qué se lo gastó. ¡Wow! 7,5 millones de dólares tendría para de aquí hasta el 2026 seguir haciendo campaña, haciendo política impunemente, ¿no? Bueno, sin embargo, la carpeta fiscal que se presentó señala que este dinero fue entregado a través de distintos testaferros en varias armadas, ¿no? La prueba sería los videos, ¿ya? Y el libro de visitas de la empresa, pues figuran no solamente los nombres de los testaferros, sino también el nombre de la ex candidata Keiko Fujimori. Y bueno, pues ahí vamos a verlo en la imagen, a ver si lo presentamos. Ah, ¿está la imagen? A ver. Sí, creo que bueno. el video está Entonces, bien, la empresa que sería el lugar donde se habían reunido los testaferros, sería el local de la empresa sudamericana de fibra, propiedad de Juan Rasmus. En todos estos casos, el dinero se entregó en maletas y sobres Manila, ¿no? Bien, también hay fecha y hora exacta de la entrega y el monto que se entregó a cada uno. Y adivinen qué más, ¿no? La misma Keiko lo recogió en persona. A ver, lo vamos a ver en imagen ahora sí. Todavía está cargando. Pero creo que ya que con nuestras Muy bien. cosas, Muy ya bien, es obvio. está cargando, Es obvio está que cargando. la Entonces, señora Keiko, bueno, me parece que esto sí tiene que comentarse, ¿no? Es importante porque nosotros lo estamos armando y esto es una de las pruebas públicas que está circulando y el fiscal José Domingo Pérez lo ha presentado, pero ningún programa de la televisión de señal abierta lo ha lanzado en estos últimos días. Nosotros recogemos esto y pues sí creemos que es de interés nacional, ¿no? Sobre todo cuando es la lideresa de uno de los partidos más importantes hoy día en el Congreso y tiene presencia y participación a nivel de las próximas elecciones. Entonces es importante, ¿ya? Bien, muy bien. Entonces queremos avanzar con el programa. Más adelante estaremos presentando las pruebas. Todos y todas los ciudadanos y ciudadanas van a poder presenciar cómo es que Dionisio Romero, por ejemplo, sacaba dinero del banco más importante del país, millones de dólares,
para entregarlo a una candidata de una campaña política. Usted no se meta. No me equivoqué cuando solicité la suspensión del partido político Fuerza Popular, que no me equivoqué cuando solicité la prisión preventiva contra las personas que han sido acusadas de pertenecer a la estructura jefatural de la organización criminal contra la cual se ha formulado una acusación. Que no quiero que más adelante se argumente que se les ha afectado el derecho de defensa de los acusados. ¿Qué mayor garantía de debido proceso le estamos dando a los acusados cuando se está absolviendo cualquier interrogante, precisión, aclaración que ellos consideran de la acusación? Y con eso concluyo. Acuérdese que este proceso penal no va a terminar en la justicia ordinaria, no va a terminar en una sala de apelaciones, no va a terminar en una casación ante la Corte Suprema. Este caso es probable que se vaya a la justicia constitucional, que se vaya al nuevo Tribunal Constitucional. Y que si el día de mañana la pelea se dé en el Tribunal Constitucional respecto a esta acusación, nunca se va a poder alegar de que no pudieron ejercer su derecho de defensa. El juez amparó sus observaciones, el juez ordenó a la Fiscalía que subsane la acusación y la Fiscalía lo subsanó. Yo he sufrido en los últimos meses una persecución terrible. Estas personas acusadas o investigadas van a estar sentadas con los brazos cruzados esperando de que se lleve a cabo el juzgamiento. Pues yo no soy de esa visión. Ya lo vimos en las investigaciones en el año 2017, 2018, en donde buscaron a los testigos, los amenazaban, trataban de que cambiaran la versión de los hechos, de que no eran falsos aportantes, les daban documentos para que acreditaran que ellos habían entregado dinero o hayan realizado depósitos bancarios. Y si el día de mañana cambian las reglas de juego y las reglas de juego cambiadas favorecen a los investigados, a los acusados, que no se nos atribuya la responsabilidad a los jueces o a los fiscales, sino a quienes dan las leyes, los testigos, los colaboradores eficaces, los arrepentidos, sigan confiando en la justicia. Vamos a defender hasta el último momento el trabajo que se ha realizado a nivel del equipo especial. Bueno, ya viendo el video y comentando las pruebas que se han ido exponiendo, Keiko Fujimori había recibido personalmente $50,000 el 20 de febrero del año 2003. Los testaferros tenían los nombres ya conocidos: Jaime Yochichama, Pierre Figari, Augusto Bedoya y entre otros. Luis, tu cámara. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen. Bien, entonces es importante que se fijen, bien, todos han visto de que, bueno, este hecho sumamente grave por donde se le mire, ¿no? Obviamente, más allá del tema ético, políticamente hablando, pues recibir aportes de campaña en forma clandestina debería tener consecuencias graves y penales, ¿no? Y sobre todo agravar la situación de alguien que, siendo pues parte de este grupo y habiendo recibido este dinero, ¿no? La insignificante suma de $3.600.000 fue entregado entre septiembre del 2010 y junio del 2011, ¿no? Esto quiere decir que cuando Keiko Fujimori aún era congresista, ¿no? Recordemos que su defensa siempre alegó que ella no era funcionaria pública cuando recibió aporte de campaña. Bueno, las evidencias al parecer indicarían lo contrario, ¿no? Desmentirían su versión. Claro que sí, pero no eso es todo. No te olvides que estuvo metido también su esposo Mar Vito. Claro. El que decía que
no tenía nada que ver con la finanza del partido, pero también recibió $80.000 el 10 de noviembre de 2015. Claro. En realidad, pues, Mark Vito decía que tenía, no tenía nada que ver con el partido, ¿no? En realidad tenía su negocio propio, que todo el dinero que él consiguió era a través de la venta de estos terrenos, ¿no? De esta inmobiliaria, pero al parecer, pues, los $80.000 que recibió el 10 de noviembre de 2015 serían una prueba de que sí está metido, ¿no? Y ojo, todo esto está documentado, ¿no? Repetimos, eso está en el libro de visita a la misma empresa sudamericana de fibra, ¿no? Propiedad de Juan Rasmus. Claro que sí, pero Marvito tuvo 2 apariciones, que recibiendo la misma cantidad de $80.000, o sea que en un total aproximado recibió como $160.000 para su esposa. Qué buen esposo, ¿no, Luis? Qué buen esposo que haga eso. Qué buena familia. Bueno, esperemos que este caso, ¿no? Avance, pase a más y bueno, pues sea una prueba definitoria y concluyente, ¿no? Que al menos en la instancia donde se está sometiendo, se está procediendo, sea definitivo, ¿no? Ya es un tema del Tribunal Constitucional, como dice el fiscal, pero ojalá que la población y que los partidos y que la nación en general defienda la acusación, se ponga del lado de la justicia, ¿no? Y también hagamos contrapeso a lo que el Tribunal Constitucional puede hacer. Claro que sí. Esperemos pues entonces que el juez encargado del caso, Víctor Zúñiga, pueda tomar en cuenta estas pruebas, que la verdad ya son totalmente contundentes, para que se pueda dictar una sentencia de acuerdo a esta ley. Es imposible ya tapar el sol con un dedo. Tenemos que ser claros en esto y ser firmes. Y claro, si el juez dicta una sentencia condenatoria, el Tribunal Constitucional, pues que no vaya a liberarla después, ¿no? Porque ya se ven algunos indicios que el tribunal quiere hacer sus jugadas ahí para sacarla, como lo hizo el anterior. Basta interferir con la justicia, con la política, que se juzgue de acuerdo a la ley y a la señora Fujimori que cumpla la pena que le corresponde. Muy bien, dicho esto, pasemos a nuestro bloque de entrevistas. Bien, esta noche nos acompañan 2 invitados. El primero es Luis Esparaza, investigador constitucionalista del MTCT, el movimiento Tierra Constitucionalista. Y el segundo es de Pavel Yachay Huasi, ¿no? Que es últimamente más conocido como un youtuber, comunicador social, que está siempre presente en la coyuntura política y que, por lo tanto, tenemos el honor y el agrado de tener aquí en este espacio. Realmente es un honor poder contar con 2 personas totalmente emblemáticas que han podido dar a conocer los cambios que han habido, nos están informando de la realidad nacional que ha estado pasando. De verdad un gusto tenerlos aquí. Sí, muy bien. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches. Acá abierto a responder sus respuestas. Mi nombre es Luis Esparza, por si acaso, de Madre Tierra Constituyente. Perfecto, un gusto. Bueno, antes de comenzar la entrevista, mencionaremos que en las últimas semanas se han venido discutiendo muchísimo sobre un referéndum para saber si los peruanos podrían elegir en las próximas elecciones regionales y municipales la posibilidad de un cambio en la constitución política. Esto debido a la presentación de un proyecto de ley que dio el presidente Pedro Castillo ante el Congreso. Asimismo, ya nos sorprende ver a la población hablar de estos temas, que lo hemos podido encontrar en todos lados. Tanto así que en las últimas elecciones generales el año pasado, fueron varios los candidatos a la presidencia que se vieron presionados a proponer cambios o modificaciones en la Constitución. Entonces, esa es la pregunta principal y creo que con esta vamos a partir. ¿Llegó el momento de un cambio de Constitución? ¿El momento de una constituyente? Empecemos, por favor, con Luis Esparza. Sí, buenas noches.
En efecto, el Perú tiene ya 30 años, va a cumplir 30 años del golpe de Estado de Fujimori el 5 de abril de 1992 y tenemos prácticamente 3 décadas ya de la constitución dictatorial que nos legó la Fujimori, ¿no? La dictadura constituyente del 92-93. Si es el momento constituyente ahora, yo creo que falta algo más, falta... Antes de todo momento constituyente tiene que haber un momento destituyente importante contra el statu quo, contra el establishment, contra el régimen. Quería saber si me están escuchando bien, por favor, si me pueden confirmar. Sí, se le escucha claro. Ya, es muy difícil que pueda abrir su momento constituyente por la sola agitación de un sector de la población que está a favor de la constituyente. El momento constituyente supone el colapso generalizado de la moralidad colectiva de un régimen que se sostiene sobre la base de determinadas ideas. En este momento hay una crisis de régimen importantísima, pero esa crisis todavía no se convierte en un momento constituyente. Ahora, Castillo ha presentado hace un mes y pico, junto con Aníbal Torres, un proyecto para incorporar, para hacer una reforma constitucional parcial que incorpore el mecanismo de asamblea constituyente a la Constitución del 93. Esa vía es una vía fracasada, que no funciona, no ha funcionado en ninguna parte, si antes no está, digamos, precedida de un estallido social. ¿Por qué? Porque los regímenes, en este caso de Pinochet en Chile, como el régimen de Fujimori en Perú, fueron construidos durante dictadura. O sea, el origen dictatorial de 1992 hasta el año 2000, en el que se basa la Constitución del 93, va a ser respaldado y defendido por todo el conservadurismo congresal que está existiendo en este momento en el Congreso, o sea, el 2021 y 2022. Por eso es que ellos tienen un pánico a discutir ese tema. Y dentro de ese pánico, lo que han hecho es cortar las cosas antes de tiempo. O sea, han recortado todas las posibilidades de hacer consultas populares directas sobre este tema al país y en efecto se han cerrado todas las puertas institucionales. Entonces es muy difícil que vaya a haber una abrogación democrática del régimen constitucional neoliberal nacido del año 93 en este momento. Además, es importante precisar que saber cómo el proceso de las dictaduras constituyentes de Pinochet y Fujimori y otros en general llegaron a imponerse en el caso de Perú con guerra y con violencia, no solo una idea central en torno a cómo debería organizarse el Estado, el mercado y la sociedad en general, sino también es necesario explicitar en este momento cómo ese mismo proceso hace que imposible o bloquea o impide a futuro, a través de este estado de cosas, de crisis, de régimen, etcétera, la posibilidad de que se levanten los candados. O sea, la hegemonía construida por ellos, ahorita, si bien cierto, está en crisis, sigue siendo efectiva en algún nivel para bloquear posibilidades de cambio a nivel constitucional. En buena cuenta, lo que va a pasar era básicamente lo siguiente. Solo habían 4 formas para salir de la Constitución del 93, ¿correcto? Uno era usar el mecanismo del restablecimiento constitucional según el artículo 307 de la Constitución del 79. Es una posibilidad formal, que está ahí. No se ha usado hace 20 años. Lo veo muy difícil que se use ahora, tendría que haber otras condiciones políticas, bueno, se podría crear en todo caso, pero eso es una vía. La otra vía es la ley 27600, mediante la cual la Comisión de Constitución puede hacer suya la posibilidad de escribir un proyecto de nueva constitución que luego discute y se someten al pleno y se ratifican mediante referéndum, ¿correcto? Este Congreso no lo va a hacer, no lo hizo con Henry Piz hace 20 años, no lo va a hacer ahora tampoco con esta mayoría congresal neoliberal. La tercera forma era la vía chilena, mediante la cual se incluía el mecanismo explícito de Asamblea Constituyente en la Carta del 93, pero eso tendría que pasar sobre el mecanismo de reforma constitucional. Pero ese mecanismo no va a funcionar con un Congreso que tenemos. O sea, en Chile sucedió solamente después del estallido social destituyente constituyente, no antes. Acá, sin un estallido social, sin una protesta que colapse la normalidad o la regularidad institucional neoliberal, no va a poder suceder esa reforma constitucional parcial. O sea, esta tercera vía tampoco funciona. Y la cuarta vía, que era la única vía que nos iba a funcionar, era la de la recolección de firmas para hacer una consulta popular directa llamada referéndum a la gente sobre si quiere o no activar su poder constituyente originario, refundacional o transformador para poder escribir una nueva constitución que abrogue la constitución del 93 y la reemplace o la sustituya o la cambie por una nueva, ¿correcto? Esta última vía es la vía con la que Aníbal Torres y Pedro Castillo debieron empezar a ejecutar desde el 28 de julio del año pasado. Sin embargo, empezaron a negociar con la CONFIEP, con la Sociedad Nacional de Industrias, la AmCham de Estados Unidos, etcétera,
y patearon ese tema 9 meses, y en esos 9 meses la extrema derecha avanzó y cortó toditito. Entre la primera semana de agosto esto se debió empezar a ejecutar, y en 4 o 5 meses creo que podríamos haber recolectado los 2,5 millones de firmas. A estas alturas, ya desde el 31 de enero de este año, que se aprobó el recorte del derecho de la participación a través del referéndum como derecho ciudadano, ya no se puede hacer. Entonces, hacia el frente veo improbable que vaya a surgir en términos regulares o con el gobierno, con el Congreso, alguna posibilidad de consulta popular directa. Tendría que haber un estallido social para que pueda darse. Así como están las cosas, no lo veo. Listo, Luis, muchas gracias. Vamos con la misma pregunta para el compañero Pavel Yachay. Bueno, primero saludar a todo el público que está en este momento visualizando la transmisión. Yo sé pues que para muchos es un poco complicado tal vez estar siguiendo esta temática a través de redes, pero si están más de 50 personas conectadas es porque hay un interés en parte de sus espectadores por conocer un poco más y profundizar sobre el tema, ¿no? Para ser bastante concretos, compañero. La pregunta que comenzó la conductora Vania era sobre el tema de, ¿era necesario o no el tema del referéndum? Ahora, el asunto va por este lado. Acá no se trata de las buenas intenciones o el punto de vista ideológico, la perspectiva programática que puede tener un individuo o una organización política. Se trata de una necesidad histórica. O sea, si la pregunta ¿es necesario en este momento el cambio de constitución? Bueno, pues miremos cómo está nuestro país, ¿no? Cómo se encuentran las grandes mayorías de la población. Un país con riqueza innumerable a nivel hidrobiológica, a nivel petrolera, gasífera, a nivel de recursos minerales, ¿no? Un país con diferentes suelos para la agricultura, con riqueza maderera, un país con costa, sierra y selva y con diferentes pisos ecológicos, viviendo en una situación de anemia, tuberculosis, desnutrición, con casi el 76 o 77% de la población económicamente activa en la informalidad. Es decir, personas que salen a buscársela día a día, sin un trabajo estable, vendiendo lo que sea, improvisando para sobrevivir. Ni hablar con las condiciones que se tienen en el tema de la vivienda en el Perú, que es un privilegio tener un espacio para donde vivir. Ni siquiera te estoy hablando de suelos urbanizados. Entonces, bajo esta situación, donde vemos que son las grandes corporaciones, las grandes industrias, los bancos, las grandes mineras, las que hacen y deshacen en el país, porque justamente hay un conjunto de leyes al servicio de estas que están plasmadas en la Constitución, ¿cómo no se va a hacer necesario? ¿Cómo no va a ser inminente un cambio de Constitución? Ahora lo que decía Luis Esparza es bien importante. El asunto está que esa incomodidad, ese fastidio, esa situación de precariedad diaria, de situación de inestabilidad, de inseguridad, de zozobra constante y cotidiana, se tiene que plasmar en la comprensión de empujar a una asamblea constituyente a un cambio de constitución. Lamentablemente el conjunto de la población peruana no ha llegado a ese nivel, y eso estoy completamente de acuerdo con Luis Esparza. O sea, si tú le preguntas a la grande mayoría cómo estamos, cuál es su situación, cómo va el trabajo, cómo va la familia, cómo va la salud, ¿qué te van a responder? En gran mayoría: no nos alcanza, estamos con la justa, más tenemos deudas que ingresos diariamente, no tenemos una situación estable, la inseguridad está por... La seguridad social, el tema de la salud, suben los precios y todo. Te va a decir eso la población. Pero ahí está, pues, el trabajo de repente organizaciones, colectivos, individuos, espacios como este, de hacer comprender que todo eso no se va a resolver votando por uno u otro candidato, ¿no? Que no se va a resolver yendo a la iglesia a rezar, no se va a resolver pensando de que se tiene que poner un parche por aquí, un parche por allá. La única manera es cambiar la regla del juego totalmente y empujar a un conjunto, a un nuevo pacto social que sea pues de interés para las grandes mayorías. Entonces, para mí, es una necesidad histórica al cambiar la constitución fujimontesianista que nos ha vendido a los extranjeros, no solamente nosotros como mano de obra, sino también los recursos y las empresas que teníamos acá. O sea, es una necesidad, pero como ya lo ha dicho Luis Esparza, hay que trabajar aún para que toda esa indignación de la población y esa necesidad de alimento se transforme en propuesta concreta de asamblea constituyente. Muy bien, muy bien. Muy agradecido con ustedes dos por haber hecho sucinto el tema de fondo, que es el tema de la Constitución, el cambio y la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero en el fondo, la derecha, quienes impiden este paso hacia adelante, en realidad tienen todo a su favor. Tienen las encuestas, tienen los medios de comunicación
tienen un sector de la población que no desea el cambio de la Constitución. ¿Por qué, si tienen todo a su favor, por qué no permiten el debate? ¿Por qué el Congreso evitó ponerlo en el Pleno y de esta manera pues derrotar de una vez por todas la salida o las propuestas o los discursos a favor de la Constituyente? ¿Qué opinan ustedes sobre esta decisión, ¿no?, de esta clase social? Ninguna clase social que se ha beneficiado de un régimen ilegítimo va a poner su cabeza a una guillotina política, así de simple, pues obviamente ellos tienen que protegerse, ¿no? Aparte, en el caso peruano hemos tenido 12 constituciones, 8 en el siglo XIX y 4 el siglo pasado. Ninguna de estas constituciones jamás se activó a través de una consulta popular directa para poder abrir el proceso constituyente. Lo que estamos planteando nosotros, gente desde hace muchos años, jóvenes, etcétera, es que esto se haga por primera vez en el país. En el país siempre se ha activado, entre comillas, el poder constituyente o por caudillos, o por militares, por dictadores, o por grupos académicos de élite, o por gente criolla, blanca, de sectores pudientes. Nunca lo ha abierto el sector popular, las clases populares. Esta es, a pesar que va a ser la 13ª constitución peruana, o a que aspiramos que sea así, recién va a ser la primera constitución de pretensiones democráticas de nuestra historia republicana. Entonces, lo que estamos hablando acá son cosas importantes. Los derechos fundamentales que, por ejemplo, deberían escribirse en esta nueva constitución tienen que reflejar no solo las ideas de nuestro tiempo, sino también el debate constituyente en el marco de una crisis civilizatoria que hay a ambos lados del charco americano-europeo. Tiene que reflejar la crisis ambiental o ecológica, climática, que está atravesando todo el planeta en este instante. Tiene que reflejar también el pensamiento límite a donde nos ha llevado el capitalismo salvaje de amigotes a escala global. Esas cosas solo se pueden hacer en el marco de la construcción de un sujeto constituyente múltiple, que en este momento, si bien es cierto, no está completamente acabado, ya está en curso. Yo sé que en Lima el problema es que siempre hay un bloqueo mediático muy fuerte sobre lo que pasa en el país, pero en las regiones la gente la tiene más clara. O sea, la gente ya ha convertido en las regiones sus necesidades populares en una necesidad constituyente. El problema es que Lima siempre llega al final de los grandes cambios, ¿ok? O sea, pasó con la independencia, que llegamos al final de toda la Sudamérica, ha pasado con la reforma agraria, que llegamos al final casi de toda Sudamérica, ha pasado con el derecho al voto de las mujeres, que llegamos casi al final de toda Sudamérica, ha pasado con muchas cosas. Y en esta ocasión va a pasar exactamente lo mismo. O sea, cuando ya América Latina ha vivido su primera oleada, entre comillas, progresista, de izquierda, socialistas, de cambio popular, Perú, Colombia, Chile y México eran, digamos, los grupos conservadores que no llegaban. Pero ahorita se empezó a romper y empezó a romperse con Chile. Ha seguido con Perú. En unas semanas más va a entrar Colombia, va a ganar Petro, ¿correcto? Y entonces... Y en México ya empezó con México en 2018 con López Obrador. Entonces, lo que hay ahorita es una nueva primavera fuerte de sectores populares, desobedientes, que están, digamos, en la periferia de la centralidad del poder neoliberal, pero que no encuentran la construcción todavía de un sujeto. O sea, estamos en proceso. Y yo les quiero comentar algo, o sea, que les trato de mencionar en varios lugares para que la gente esté al tanto. En Ecuador, entre el 96 y el 2006, pasaron 10 años en los que hubo 7, 8 presidentes. Cada 2 años, año y medio, se volaban los presidentes, 3, 4 congresos disueltos. Había una crisis de régimen muy parecida como la de hoy. Y llegó incluso la izquierda tradicional allá al poder y traicionó, ¿ok? Llegaron discursos de cambio. Se hizo una constituyente en el 98, fracasó porque fue una constituyente que recicló el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque se hizo una nueva constitución, pero no se había ganado la batalla cultural de ideas. Y si no ganas la batalla cultural de ideas, a pesar que quieras nueva constitución, ¿qué sucede? El neoliberalismo se cuela dentro de esa nueva constitución y fracasó. Recién en el 2006, 2007 se sacó la nueva constitución que se inauguró en el 2008. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el Perú estamos viviendo eso. Desde el 2018 hemos tenido varios presidentes que se están yendo. De PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti casi lo tumbamos. Ahorita ha entrado Pedro Castillo. Pedro Castillo es muy improbable que llegue al 2026. Quizás se va a ir antes de que acabe este año o a principios del otro año. Cuando eso suceda y ya estaremos preparados para salir a batallar con toda la idea de la nueva constitución, ¿qué ideas queremos haber dejado ahorita, en este momento, para un nuevo proceso constituyente? Hace una semana exactamente, Chile ha presentado su nuevo preproyecto de nueva constitución, 449 artículos, ¿correcto? Entonces, ¿ahí qué han hecho? Por ejemplo, acaban de liquidar el Estado subsidiario empresarial.
que era hijo de la dictadura económica pinochetista que copió la dictadura económica fujimorista en Perú. ¿Me dejo entender? ¿Es posible hacer cambios? Sí es posible. Y en el marco de una idea muy novedosa que creo hasta el momento lo ha trabajado mejor Bolivia, incluso más que Ecuador, que es la economía plural. Ellos en el caso de Chile le han puesto pluralismo económico. Ahí están tratando de darle, no solo es una vuelta al Estado, sino que por primera vez en Chile las clases populares se están haciendo cargo de la reinstitucionalización, refundacional del Estado. En todo lo que está sucediendo en este momento es que si Chile es posible, otro Perú es inevitable, y no solo a nivel de derechos fundamentales, por si acaso, sino también a nivel de cómo se va a activar el proceso constituyente. En Chile hay bipartidismo, o había bipartidismo antes del proceso constituyente. Todo lo cerraron, no se podía hacer ninguna consulta. ¿Qué les hicieron a la gente? Les subieron el costo del metro y ya era insostenible para las familias que prácticamente ni veían a sus abuelos, a sus padres, que todo el día paraban esclavizados en sus trabajos para pagar la deuda de las tarjetas de crédito, que es prácticamente en Chile lo peor, ¿no? Entonces la gente se lanzó a la calle. Acá en el Perú nosotros vamos a tener no solo que ganar, yo creo que ahorita el peor miedo que tiene el Congreso neoliberal que tenemos en este instante es este. Ellos saben que en una consulta popular directa ellos van a perder. Y lo saben, ellos son muy conscientes. Luca Jersey, Cabero, Tudela, todos ellos saben que nosotros vamos a arrasar en un proceso, en una consulta popular para activar o no la idea de una nueva constitución. Por eso es que lo bloquean, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que hacemos de este otro lado? Prepararnos nada más. Si no ganamos la batalla cultural, no va a servir de nada haber abierto o activado el poder constituyente. Gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora le damos la oportunidad a Pavel. Solo para complementar, ¿no? Y no ya redundar con lo que ha dicho Luis, porque estoy bastante de acuerdo con muchos de los puntos que ha mencionado, principalmente con el tema de las regiones. Adentro, miren, señores, hay que ser completamente claros acá, ¿no? El tema de Lima. ¿Cómo está Lima? Lamentablemente Lima es el fortín de la derecha, es el fortín del neoliberalismo, ¿no? Hemos visto, pues, que eso no solamente viene de ahora, que lamentablemente las grandes mayorías en Lima se está dejando llevar por una idiosincrasia, una visión que ha sido impuesta netamente pues por el mercantilismo europeo, con el tema del individualismo, el egoísmo, el más pendejo, el más bacán, el que yo mismo soy y demás. Y eso genera que al final veamos que Lima, aún siendo pues un territorio más poblado, ¿no? Con más de 10 millones, casi 11, 12 millones de habitantes, aún todavía hay mucho por pelear y mucho por luchar acá, pero a diferencia de la provincia, donde llegan otro tipo de medios, otro tipo de radios, donde la gente diariamente está en la cotidianidad viendo cómo las grandes mineras vienen, destruyen y contaminan, ellos tienen una condición mucho más elevada, y eso se puede ver reflejado en las protestas contundentes, en las marchas, en las organizaciones que tienen ellos. Además, también hemos visto los votos, siempre hemos visto pues que el centro es una combativa que ha tratado de apoyar a políticos o, digamos, organizaciones políticas siempre al servicio de la población. Solo lo último, para no dilatar el tiempo, la pregunta de ustedes era la siguiente, ¿no? ¿Y la derecha por qué está buscando bloquear cualquier posibilidad de que la población sea la que se pronuncie? Pues evidente, ya lo dijo Luis Esparza, pero ese tema sí, así no le gusta a la mayoría, hay que volverlo a mencionar. La derecha entiende completamente que todo este show que se ha armado, este crecimiento económico, que el PBI ha aumentado, que hay desarrollo, que el Perú ha crecido, que las desigualdades sociales se han reducido, es completamente falso. Eso es evidente. Estamos acá, por ejemplo, yo en Caraballo, a 3, 4 cuadras de mi casa, la gente sigue sin luz, sin agua, sin desagüe, en el 2022, hermanos. Entonces, ¿qué cosa nos quiere decir todo esto? Que si ellos estarían seguros que su modelo económico planteado de Estados Unidos, también el consenso de Washington, y traído al Perú a través de una dictadura genocida, vendepatria, Fujimori, comprándose absolutamente todos los medios de comunicación, exterminando a sus opositores y entrando y poniendo su gente en el Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de Magistratura, en el Poder Judicial, en todos lados. O sea, ellos entienden que ha sido todo un show, una farsa, que todo el tema del ingreso ha sido solamente para un grupo, para un sector. Por ese motivo, saben claramente que si se le va a preguntar al pueblo, si se le va a dar esa posibilidad, el pueblo va a votar, va a arrasar con el tema de un cambio de constitución. Directamente lo va a hacer. Pero claro, ahí también tenemos que dar la lucha a nosotros. Y eso es lo que también se mueren de miedo, señores. También hay otro miedo. Miedo a debatir, miedo a confrontar ideas, miedo a ver cómo está la población de Apurímac y cómo está, por ejemplo, en la minera MMC de Las Bambas, cuántos billetes se lleva diariamente. Cómo está la población ahora, por ejemplo, del Callao, de Ventanilla y demás, de la gente de Puente Pera y Ancón, a través del derrame de petróleo y cómo está Repsol. Eso es lo que no quieren, que nos pongamos a debatir,
que pongamos a tener temas económicos, políticos, sociales, culturales, filosóficos, ideológicos, porque lo vamos a revolcar. Así que nosotros, como ya mencionó Luis Esparza, tenemos que buscar de una u otra manera la lucha para que este momento constituyente y un cambio social contundente y real por primera vez en 200 años se dé, y ya no a costa de uno u otro, sino de la grande mayoría de la población peruana. Muchas gracias a ambos por decir sus ideas. Creo que es obvio lo que la derecha quiere, ¿no? Lo que quiere es que pues sigamos sin pensar, sigamos alienados, sigamos idiotizados con todos los programas basura que hay, que no tengamos esa culturización, que no nos pongamos a indagar, no pensemos por nosotros mismos, sino sigamos un patrón como el que hace mucho tiempo hay. Entonces, vamos con otra pregunta. A finales del año 2018 se votó por una reforma con 4 puntos modificatorios de la Constitución. Hoy desde el gobierno se pretende llamar a una asamblea constituyente, además de popular y de paridad de género. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué sigue? ¿Una reforma, un cambio total, un regreso a la Constitución del año 1979? En realidad, lo importante del nuevo proceso constituyente que los chicos que están cerrando el colegio entre los 17, 18 años y los 30 años que están escuchando en este instante, es que hagamos carne nosotros mismos de abrir el proceso. O sea, cada generación viene con sus propias ideas, y hay unas ideas en términos de igualdad a nivel económico, igualdad a nivel de acceso a derechos, igualdad a nivel de trato en general, que sí deben explicitarse no solo como una carta, digamos, de derechos y deberes a cumplir en una nueva constitución, sino como digamos, una reestructuración orgánica del funcionamiento del Estado a nivel social, pero también a nivel de lo que tendría que ser las naciones originarias en el Perú. Lo que tú acabas de decir, pienso que va en esa dirección. Cuando yo escribí para Aníbal Torres el tema del proceso, del proyecto de ley sobre la reforma constitucional que incorpora la Asamblea Constituyente, parte de lo que habíamos acordado que se trabaje era que sea una Asamblea Constituyente popular, porque es el pueblo a través de partidos políticos, pero es el pueblo por fuera también de partidos políticos que deben postular a la Asamblea Constituyente, o sea, que no hay una partidocracia cerrada de derechas y de izquierdas que obligue a la gente a votar por un partido para ir a la Constituyente, sino que el pueblo se exprese a través de partidos políticos y también a través de candidaturas independientes legitimadas por una determinada recolección de votos en su base distrital electoral, tal como se hizo siguiendo el ejemplo de Chile. Que sea paritaria, porque nunca más de estas 12 constituyentes que hemos tenido antes, nunca se había hecho considerar a las mujeres. Las mujeres recién tienen el voto formal desde el 56 del siglo pasado, imagínense. O sea, tenemos 10 constituciones en las que la mujer ni siquiera ha estado como constituyente. Y de las 2 últimas constituciones, la condición ha sido súper mínima de su participación. En una 13ª constituyente, que va a ser además, aspiramos a que sea la primera constitución democrática de la historia republicana del Perú, la mujer, que es el 50%, el género femenino, que es el 50% de la población del Perú, debe estar como 50% de asambleístas en una asamblea constituyente, tiene que ser paritaria. Entonces, los chicos de la ultraderecha que suelen hablar de la meritocracia me dirían, o tratando de impugnarme, ¿y dónde queda la meritocracia de su elección? Bueno, va a quedar en elegir a las 50 mejores mujeres y a los 50 mejores varones, que sean los asambleístas. Y tiene que ser también una asamblea constituyente plurinacional, porque no solo vamos a hablar de la nacionalidad criolla o de la uninacionalidad criolla, sino este es un proyecto de varias naciones, o sea, la nacionalidad criolla y las nacionalidades originarias tienen que tener un nivel igualitario a nivel del ejercicio de su pluralismo jurídico igualitario dentro de este proceso constituyente. ¿Y a qué voy? Ustedes no solo tienen que entender que los procesos constituyentes es juntar a gente que van a ser representantes extraordinarios en una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución, no, sino que tiene que construirse un sujeto constituyente determinado que sea múltiple. Cuando ustedes leen la Constitución de Bolivia, van a darse cuenta que en varios pasajes de esa Constitución hacen referencia no al ciudadanismo liberal burgués de la Europa revolucionaria del siglo XVIII, sino se hace referencia, por ejemplo, a los pueblos indígena, campesino, originario. Lean la Constitución de Bolivia, ¿por qué cada rato hacen referencia a ese sujeto? Es un sujeto novedoso, conceptualmente hablando, porque ese es el sujeto constituyente que reinstituye, refunda Bolivia, ¿correcto? En Bolivia no solo impugnaron el modelo neoliberal y la globalización capitalista cuando se hizo el proceso constituyente, impugnaron también la república,
porque la república, en el caso de Bolivia, había servido para prácticamente semi-esclavizar a indígenas en nombre de una libertad falsa. Semi-esclavizaron a indígenas, los desaparecieron, se cometió genocidio, una brutalidad europeizante total. Entonces, ellos impugnaron todo eso y ellos crearon el Estado Plurinacional de Bolivia. Esa es la declaración, Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, parte de esa tradición boliviana el Perú también tiene, porque Perú, Guatemala y Bolivia son los países con mayor diversidad pluricultural de toda Latinoamérica. Y como siendo un país mayoritariamente indígena, el Perú, es que prácticamente no hayamos tenido jamás constituyentes indígenas. Es una tragedia, es una tragedia. Eso tiene que corregirse. Ahorita estamos todos hablando en castellano, correcto, pero el castellano es solo uno de los idiomas que hay en el Perú. Tendrían que haber también los idiomas Aguajún Guampís, Quechua, Ashaninkan y las demás variedades de Aymar, etcétera. ¿Por qué? Porque todos estos idiomas tienen que expresarse. Por eso es que el proceso para abrir una asamblea constituyente popular, paritaria, plurinacional, donde se reivindiquen nuevas ideas en torno al modelo económico, al régimen político, la tabla de derechos, la estructura del Estado, incluso la reforma constitucional en el futuro, tienen que provenir de esta generación de gentes dispuestas a dejarse la piel. El proceso constituyente en Perú no se va a activar por apoyo de venezolanos, de brasileños, de chilenos, de bolivianos. Solo lo vamos a abrir los peruanos, ¿correcto? Y eso tiene que dejarse claro. Yo no he tenido todavía el gusto de debatir con los chicos de la extrema derecha, etcétera, porque siempre que me invitan, etcétera, me cancelan, no van. Por ejemplo, iba a debatir con Jersey y en plena entrevista no entró al set de debate porque ellos saben que están mintiendo groseramente. O sea, cuando hablan de que la Asamblea Constituyente es la puerta de la dictadura, la Asamblea Constituyente es del Führer, la Asamblea Constituyente es castrochavista, cubana, del grupo G2, de no sé qué cosas más, la Asamblea Constituyente es prototerrorista, etcétera. Todo eso de ahí es puro discurso político, pero discursete político. Todos saben en derecho constitucional que la Asamblea Constituyente es el órgano extraordinario por antonomasia más democrático que tiene un pueblo en la larga vida en el que corre su organización social, pero es un paréntesis dentro de esa línea de tiempo en el que dice, ¿sabes qué? El pacto social precedente con el que hemos estado viviendo no va más, no sirve, está roto. Dado que el pacto social con el que estamos viviendo no sirve porque está roto, es que necesitamos volver a juntarnos entre todos y hacer una nueva constitución, ¿correcto? En el caso peruano, por ejemplo, nuestros autores de la constitución están en la cárcel por choros y asesinos, ¿correcto? ¿Tú crees que en el modelo francés, en el modelo estadounidense, con todos sus pros y contras, por si acaso, porque son constituciones que tienen cosas muy buenas, pero también tienen grandes omisiones, y aparte fueron hechos en contextos racistas muy fuertes, pero ¿tú crees que esas constituciones tienen a sus autores en la cárcel, condenados por crímenes de lesa humanidad, condenados por graves delitos? No, tienen enormes monumentos a la libertad, a los derechos ciudadanos, etcétera. En el caso peruano eso no sucede, es una constitución que ni siquiera tiene firma. ¿Pueden creer? La constitución peruana no tiene firma. Es una constitución que fue prácticamente una mesa de partes del gobierno de turno, en este caso el gobierno dictatorial de Fujimori, donde no participó la izquierda en su grueso porque estaba criminalizada, no participaron los sectores sindicales porque estaban siendo reprimidos y sus líderes asesinados, no participó prácticamente los sectores populares. ¿Por qué? Porque aplicaron la doctrina del shock, tal como dice la profesora Naomi Klein. Una doctrina del shock en la que sacuden, revientan con recortes totales, estructurales a toda la economía, colapsan, generan grandes bolsas de desempleo, la gente entra en crisis generalizada, escasean los alimentos y en ese contexto, ¡pum!, te imponen militares. No hay competencia electoral libre. ¿Me dejo entender? Sin competencia electoral libre. Ellos teniendo el control de todos los órganos electorales bajo corrupción, teniendo el control de las encuestadoras y de los medios de comunicación, impusieron una constitución que no ganó. El referéndum del octubre del 93, en el que se fueron a votar nuestros padres y abuelos, perdió la constitución. La gente se fue a dormir y al otro día ellos voltearon el resultado. Como eran dueños de los canales y eran dueños de las encuestadoras, completamente dibujaron. Y además el Tribunal Constitucional de la época del Jurado Nacional de Elecciones tenía uno de los tribunos, Chávez Molina. Chávez Molina, siendo tribuno del Jurado Nacional de Elecciones, salió a denunciar que había fraude. No se contabilizaron los votos del extranjero, no se contabilizaron los votos de Puno, de varios sectores de Arequipa, de Cusco, la zona donde ellos no habían llegado.
Y a pesar de eso, lo hicieron valer como que sí. Es que era una dictadura perfecta, me dejo entender. Entonces, el contexto que actualmente estamos viviendo no solo va a estar supeditado a lo que nosotros hagamos y dejamos de hacer, sino de hasta qué punto somos capaces de construir desde las regiones en que estemos, Amazonas, Lima, Cusco, Piura, Tumbes, Tacna, etcétera, un nuevo sujeto múltiple constituyente. Si no construimos un nuevo sujeto constituyente múltiple, con determinados patrones de ideas que necesariamente creemos que deben estar en la nueva constitución, así activemos el poder constituyente, podemos terminar reciclando el neoliberalismo, porque no hemos ganado la batalla cultural. Tenemos que ganar la batalla cultural a la extrema derecha, si no de nada va a servir que hagamos esta constituyente. Eso es lo que les quería comunicar. Bueno, Cualquier pregunta estoy abierto. Sí. Bueno, en pocas palabras, bueno, lo que nos estás diciendo es que no se va a poder modernizar el Estado peruano sin una nueva forma de sujeto que provenga, pues, que represente a todas las naciones del Perú, ¿no? Porque igual, ¿no? Aunque sea una modernización a lo occidental, ¿no? Con una constitución, pues, liberal, hecho a la medida de Europa, ¿no? De Norteamérica, igual, pues, esas constituciones no contemplan, pues, la variedad idiomática, sanguínea, ¿no? Y de todos nuestros integrantes nacionales, ¿no? Entonces, en Paraguay, por ejemplo, se hablan dos idiomas, el guaraní y el castellano. Acá nos aculturan solo el castellano cuando hay muchas regiones que tienen idiomas propios. Incluso varias regiones tienen un solo idioma. Y eso debería corregirse. Por ejemplo, en Chile, en este nuevo proyecto de nueva constitución que están haciendo, ellos han liquidado el Senado. ¿Sabían? Después de 200 años, la gente, los chicos del colegio, los chicos universitarios, técnicos que han salido a protestar, están liquidando el Senado, los que están en la constituyente ahorita, pueblos indígenas, jóvenes, etcétera. Y en su lugar, ¿qué están haciendo? Han puesto la Cámara de las Regiones. Va a haber la Cámara de Diputados, como digamos una Cámara General que va a estar en la capital, pero aparte va a haber la Cámara de las Regiones. Eso es algo novedoso. Están rompiéndole la vértebra del centralismo santiaguino que tanto daño le ha hecho a Chile. Nosotros tenemos que aspirar a algo parecido, no lo mismo, pero a crear algo distinto. Esto es salir de la lógica del la monocámara para crear algo diferente. Tal vez la multirregionalidad, no sé, podríamos ir hasta la semifederalización, una federalización plurinacional, cosas por el estilo. En esencia, lo que significa el parlamentarismo, pues en esencia es el liberalismo, ¿no? Y prácticamente el ejemplo que estás dando, lo que se quiere hacer en el Perú es prácticamente modernizar, ¿no? No a lo occidental, sino modernizar a lo nacional, ¿no? A lo americano, ¿no? Listo. A lo cubano, como diría Mariátegui, ¿no? Pero yo creo que la misma pregunta quisiéramos, pues, que hacerla a Pavel, en el sentido de que, bueno, se está avanzando con estas propuestas, ¿no? Lo popular, la paridad de género, ¿no? Y otros más, pero ¿qué crees que se viene, ¿no? ¿Qué podría, ¿no? más o menos encajar con lo que vivimos nosotros, nuestra realidad nacional? Bueno, con el tema, a ver, se había preguntado previamente el tema de regresar a la Constitución del 79, ¿no? Luis Esparza ha mencionado cómo ha sido la implantación de la Constitución actual, cuál ha sido el modus operandi del genocida Fujimori, ¿no? Y toda la cúpula con la cual él nos vendió al extranjero, a las transnacionales, ¿no? Implantado, como les repito, a través del consenso de Washington por Estados Unidos. Entonces, hay que ver un punto claro, ¿no? Que a veces no se toca. Lo que Fujimori hizo es algo inconstitucional. La constitución que teníamos, que fue el 79, fue aprobada en una asamblea constituyente, donde participaron dentro de esa asamblea constituyente para ese tiempo y para ese contexto, pues, partidos políticos de toda índole, ¿no? Representantes de gremios sindicales, de gremios obreros, campesinos. Estuvieron ahí incluso exmiembros de diversos partidos o con los llamados o denominados radicales en su época. Y ellos fueron los que plantearon la Constitución del 79. Y con eso se ha estado manejando. Entonces, toda acción a partir del 5 de abril en adelante es ilegal. Es inconstitucional. Ahora, el asunto está, pues, que los gobiernos que han venido
por un tema de conveniencia, por un tema de servir a los intereses de las grandes corporaciones, de la oligarquía nacional y internacionales, han mantenido esta constitución que es ilegítima, es espuria esta constitución la que tenemos actualmente, la que estamos obedeciendo y con la cual se establece todo nuestro marco de acción político, social, económico y hasta electoral. Bueno, o sea, las estructuras orgánicas del Estado funcionan bajo lo que Fujimori implantó. Ya lo he dicho, o sea, Luis Esparza acaba de mencionar, hubo una dictadura, tal, pasó tal, entonces, es más, hasta la convocatoria referendo, así, digamos, ya vamos a decir que ganó el sí al cambio de constitución, igual eso ya es ilegal. Entonces, la respuesta es, ¿la constitución del 79 podría entrar en vigencia? Sí, yo pienso que sí, legalmente se puede, pero también se menciona, ¿pero se va a poder? O sea, ¿quién lo va a hacer? O sea, va a venir Pedro Castillo, ¿no? La comisión, como yo también mencionó Luis Esparza, la comisión de constitución, ¿lo va a hacer? No lo van a hacer, pues. O sea, ya vemos que por ahí no va el asunto. Pero, como les digo, no es algo que es jalado, porque hay gente que dice, mira, los loquitos, esos loquitos que quieren mover la constitución del 79, no se dan cuenta. No, no, señores, tiene una lógica constante, eso es algo que es legal, ¿no? El tema de la 79, está el artículo 307 incluso, de la Constitución del 79, que plantea justamente eso, que no pierde su vigencia, y que plantea a todo ciudadano peruano que luche por regresar al 79, si es que ocurriera lo que ha pasado, ¿no? Con Fujimori. Pero, aterrizando, digamos, hablando de las cosas como son actualmente, por otro lado, ya se ve que el Congreso va a hacer lo posible y lo imposible para que no se pueda dar el referéndum. ¿Qué nos queda, señores? Porque la pregunta hizo Orlando, y para cerrar ahí, mi hermano, con ese punto, las calles. La movilización constante, la movilización cotidiana, la organización social, los banderados en las calles, cualquier de repente protesta que pueda darse por diferentes puntos que afecten a la ciudadanía peruana en su cotidianidad, tenemos que encauzarla por ese punto, por ese aspecto, que es la convocatoria de una asamblea constituyente, primero un referéndum, la convocatoria, y bueno, que se pueda luego elegir a los asambleístas, ¿no? Ya mencionó también Luis Esparza, estoy de acuerdo con él, cuál sería la forma, el modelo de cómo serían los que van a encargarse de redactar una constitución, pero para mí, directamente y por lo que podemos ver y observar, son las calles, la movilización, la lucha, las jornadas culturales, hacer este tipo de programas. Hay más de 60 personas en este momento viendo esa transmisión. Y cada una de ellas puede compartirlo en su Facebook, lo puede compartir en sus redes. Señores, a todos los que están viendo la transmisión, para que este tipo de canales y esta información pueda llegar a más personas, pónganle me gusta. Eso genera que el algoritmo de Facebook llegue a más personas. Compartan la transmisión. Si no somos el pueblo, que nos autoeducamos, que buscamos la manera de poder compartir nuestros intereses, nuestras necesidades, ¿quién lo va a hacer? Estamos esperando que Magali Medina, que Peluchín, estamos esperando que Beto Ortiz o que Huila, que Cuarto Poder, todos estos medios al servicio de las grandes corporaciones quieran hablar de este tema. A ellos no les interesa, no les importa. No tienen ningún interés que el pueblo sea consciente de lo que está pasando. Es más, se oponen cuando por ahí se avisora esta temática, porque es lo que se viene. Entonces, es eso, hermanos, es el tema de las calles, la lucha en todo sector y en todo nivel, pues, ¿no? Miren, yo haciendo, tomándote la posta de lo que dices, que es importante pues llevar a cosas bien concretas. El tema de la Constitución pues es un tema muy amplio, es a veces está dentro de lo que es lo teórico, de la lucha de ideas, pero es importante, ¿no? Dentro de todos nuestros sectores, movimientos, organizaciones sociales, todos los que impulsamos un cambio, creemos de que al final y al cabo coincidimos que tenemos que principalmente modificar el capítulo económico, ¿no? La Constitución del 93, en sus aspectos más salvajes, ¿no? Dentro de lo que significa pues, su capitalismo así neoliberal, significaría, para cambiar a una nueva situación, tendríamos que cambiar los artículos que están dentro del capítulo económico. ¿De qué manera va a repercutir en el ciudadano de a pie, en el micro y pequeño empresario, que se cambie o no la Constitución en este aspecto? ¿Qué opinas, Luis Esparza? De una forma muy simple, ¿no? O sea, si esta Constitución la va a hacer el pueblo, básicamente va a tener efectos para el pueblo mismo. Las constituyentes, en el caso peruano, generalmente la han hecho gente de élites, militares, intelectuales y partidarias, las dos últimas, ¿no? Nosotros lo que queremos es recuperar al pueblo como una figura central para refundar no solo el régimen, por si acaso, sino el Estado. Y en esa dirección creo que hay que exponer también las limitaciones que vamos a encontrar en el camino.
¿ok? Si el pueblo mismo, la gente que está ligada a la agricultura familiar, que está ligada a las actividades económicas con cadenas distritales de producción, que no son a gran escala, sino son locales, a la economía circular, al emprendedurismo personal o familiar en sí mismo, lo que vamos a estar viendo básicamente es que ellos son los que tendrían que estar haciendo la constituyente. Entonces no es como algo externo de que va a beneficiarles a ellos, sino que ellos se están beneficiando por primera vez haciendo una constitución para sí. En el caso nuestro, lo que habría que decir es que es muy complicado lo que estamos teniendo. Yo acá sí tengo que ser crítico con Perú Libre en este aspecto. Una de las grandes tragedias con la que empezó el gobierno de Castillo es que Castillo fue elegido con un mandato democrático electoral de nueva constitución que lo diferenció de Verónica Mendoza, y justamente por eso pasa él hacia el frente. Verónica Mendoza empezó a la primera vuelta a relajar la idea constituyente para agradar a algunos grupos de poder, y Castillo salió a decir, no, constituyente o nada, correcto. Toda la gente dijo, no, con este pata es hasta el final. Y para la segunda vuelta mantuvo, no fue como Humala que sacrificó la constituyente para la segunda vuelta, sino que mantuvo la idea de nueva constitución y la asamblea constituyente. Y se firmó el plan de gobierno del Bicentenario con esos 10 puntos, donde una de estas era esta idea. Entonces, él sale elegido con esa idea. Sin embargo, ellos debieron desde el principio ejecutar el programa, que era, la estrategia era la siguiente. Por un lado, se iba a presentar el proyecto de ley de reforma constitucional parcial para incorporar a la Asamblea Constituyente a la Constitución 93 al Congreso. Eso se iba a hacer para cumplir, ¿ok? Porque por ahí no hay vida, no hay nada, no sirve eso, ¿correcto? Mientras en paralelo se iba a hacer la recolección de firmas. Entonces el gobierno iba a comprar un kit electoral y hasta el perfil de la chica que iba a comprar teníamos. O sea, iba a ser una mujer joven, trabajadora, indígena. Porque todos los kits que han comprado hasta ahorita son puros varones, mayores de edad, etcétera, y que son de algunos de partido, otros son individuales. Pero no hay el género femenino, que sea trabajador, que sea indígena, etcétera. Iba a ser un hecho político total que se iba a comprar en la OMPE. Y lo encarpetaron, no lo hicieron, y eso tendría que empezar a ejecutar desde la primera semana de agosto. Ya para el 9 de diciembre, que es el día de la batalla final con la que se sella la independencia en Ayacucho de toda Latinoamérica frente a la corona española, hubiera sido el referéndum consultivo sobre nueva constitución, el 9 de diciembre del año pasado, mírense. Entonces se ha perdido demasiado tiempo, y en esto acá hay responsabilidad no solo de Pedro Castillo, los chotanos o los grupos politiqueros de derecha y extrema derecha que él abraza y con los que a veces hace sus juegos de repartija de poder, sino que acá también tiene mucha responsabilidad Vladimir Cerrón, Guido Bellido y otros, porque Guido Bellido, siendo el primer premier, aceptó excluir de la política general del gobierno la nueva constitución. Ustedes saben que el gobierno solo se hace y se ejerce en función de lo que está escrito en la política general del gobierno. Si en la política general del gobierno no está la nueva constitución ni la asamblea constituyente, a pesar de que el pueblo te ha elegido con esa bandera, es porque estás traicionando a tu bandera que te ha elegido. Ya has traicionado esa parte. El gabinete Bellido lo excluyó. Lean los puntos de agenda del plan de gobierno ahorita. No está. Mirta Vázquez, igualito, le importó un pepino. Luego Valer, igualito, un pepino. Ahorita está Aníbal Torres Vázquez, igualito, un pepino. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué presentaría hace un mes este proyecto? Bueno, lo presentó para cumplir con la platea, con la gente. Pero ¿él sabía que eso iba a pasar? No sabía, porque ese nunca iba a pasar. Eso ya, todo lo que ustedes están viendo ahorita son puros errores del gobierno, son coletazos casi de ahogado, en donde mientras ha habido un montón de ganas de negociar con los grupos de poder oligárquicos. Ahorita, por ejemplo, incluso le han votado a los señores de Perú Libre de los ministerios, y han dado los ministerios otra vez a las derechas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Que otra vez Castillo corre más a la derecha. Entonces, ¿por Castillo va a venir la nueva constitución, la asamblea constituyente? Imposible. Castillo hace rato traicionó ya. La única posibilidad que toca en este instante es que la gente salga a ganar el discurso. Cuando nosotros ganamos el discurso contra la ley Pulpín, no lo hicimos porque hablábamos bonito y salíamos a decir lo que debería hacerse, sino ganamos porque estábamos hastiados de la política y de las repartijas entre Humala y Keiko y de la partidocracia en general, ¿ok? Ellos controlaban el Congreso, nosotros no teníamos posibilidad de derogar la ley Pulpín, y los sectores más acomodados, reformistas, nos dijeron, no pueden hacer cambios, vayan solo por la modificatoria, porque ustedes no tienen nada de gente en el Congreso. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos asambleas, creamos el tema de las zonas, dividimos Lima en 14 sectores y lanzamos la lucha hacia el frente. ¿Por qué?
porque era lo único en lo que creíamos nosotros mismos y las ideas que defendíamos. Hicimos 5 marchas multitudinarias y aparte nos ganamos el sentido común de la población, en barrios, micros, en hospitales, centros laborales, centros de estudios, las casas, con los enamorados, enamoradas, con los tíos, primos, con todos. Las consultas populares en ese momento medidas por las encuestadoras, 94, 96% de nuestro favor. El gobierno no tenía otra. ¿Y qué hizo Humala? Forzamos a que Humala convoque una legislatura extraordinaria en enero del 2015. ¿Para qué? Para discutir la derogatoria, o sea, lo que supuestamente no se podía. Lo que quiero decir es que si las condiciones no están dadas, hay que inventarlas. Lo que no podemos hacer es creer en esa tesis absolutamente derrotista, fracasada de las izquierdas tradicionales que dicen, no, las condiciones no están dadas, hay que acumular fuerzas. Esas ideas nunca han valido al pueblo peruano. Si nosotros siguiéramos esas ideas, el baguazo nos lo hubieran impuesto, nos hubieran impuesto Conga, nos hubieran impuesto Tía María, nos hubieran puesto la ley Pulpín. Si hemos logrado resistir exitosamente en los últimos 10 años, nos hemos curtido en las luchas populares, sociales, antisistema en general, en favor de radicalizar la democracia, maximizar los derechos para todos sin privilegiados en un nuevo régimen, es porque hemos creído en las ideas que tenemos. O sea, somos conscientes de que estamos apuntando hacia un buen lugar. Claro, Luis, hay un problema. El pueblo se ha movido, se ha movido, ha salido a las calles, no ha estado estático en un solo lugar. Es por eso que hemos logrado todo ello. Claro. Pero hay un problema, ahí surge un problema, porque, por ejemplo, ¿no? Nos estás diciendo que el tema de la Asamblea Constituyente es un tema residual, ¿no? Y que más es un producto de los errores que un tema... Sí, es una tragedia, claro. Porque yo soy de varias personas y discúlpame que esté ocupando el espacio, es un ratito para explicar, pero San Martín, Amazonas y Cajamarca vienen 10 años votando antisistemas. Todos celebran que el sur sea un sur contestatario, rebelde. Ya, en el norte hay un norte rebelde por 10 años que vota antisistema, pero le sigue, Humala traicionó, ahorita Castillo ha traicionado, etcétera. La gente se siente mal. Yo vengo de una zona donde 7 de cada 10 votos han ido a Castillo. A mi costado está Condorcanqui, 9 de cada 10 votos han ido a Castillo. ¿Cómo creen que se siente la gente con un Castillo que se arrodilla a los grupos de poder económico? La gente se siente mal. ¿Qué puede hacer? Entonces, en este instante, yo les invito, por favor, ustedes son gente joven, exíjanle a la gente de sus organizaciones ciudadanas, juveniles, vecinales, partidarias, incluso están en partidos, que por favor asuman una bandera clara. Por ejemplo, en el caso de la gente de Perú Libre, que tienen el kit electoral que han comprado con Jaime Quito, exíjale, compañero, ¿cuántas firmas tenemos ahorita? Dime, no me hables de cuentos, de que ven firmas, no, dime ahorita, ¿cuántas firmas tenemos? Dime. Porque yo estoy sacándome el ancho hablando sobre el tema de la Constitución, de derechos fundamentales para toda la gente, etcétera, pero no sé cómo va ese proceso. O ya se fracasó el proceso, se abandonó el proceso. ¿Me dejo entender? No pueden seguir usándose la Asamblea Constituyente solo como un discurso político para presionar al gobierno para que le dé cargos en el Estado. ¿Me dejo entender? Y otra cosa, quiero mencionarles, en el texto que yo le presenté a Aníbal Torres, se dejó claro, si nosotros vamos a un proceso constituyente, en 1 año y medio, 2 años, tenemos una nueva constitución. Nadie va a llegar al 2026. Esta idea de la gobernabilidad, estabilidad que le vendieron a Castillo, primero los sectores caviares, luego los sectores derechistas y ahora los sectores atrapalotodo que están alrededor de él, eso es una mentira. Porque si ibas a hacer una nueva constitución, a los 2 años te ibas del gobierno. Se iba el Congreso, se iba el Tribunal Constitucional, se iban todos, porque todos tenían que volver a ser elegidos en el marco de la nueva Constitución. Se iba la Junta Nacional de Justicia, se iban todos. Empieza un nuevo régimen en el marco de una nueva Constitución, tiene que haber nuevas autoridades elegidas, nuevos concursos públicos, nuevas cosas. Y le vendieron que no, y él se pasa repitiendo la vía que va a llegar al 2026, el Congreso al 2026. En el fondo, ninguno de ellos quiere irse porque también pienso yo, les ha gustado el dinero. Y esa es la parte más triste, porque los grupos de izquierda por lo menos no deberían tener esa condición. Rafael Correa en Ecuador fue elegido sin congresistas, solito. Todo el Congreso estaba en contra de Rafael Correa, no presentó lista al Congreso. ¿Y saben qué hizo desde el día de uno? Presentó la idea del estatuto para consultar el tema de la nueva Constitución. Lo presentó al Congreso. ¿Saben qué hizo el Congreso ecuatoriano? Le rechazó el proyecto. Agarró él, oficializó el tema, demandó a los congresistas que rechazaron porque estaban violando el derecho de participación política del pueblo.
defenestraron a todos esos asambleístas ecuatorianos y en su lugar entraron los accesitarios con una calle movilizada y un presidente con ideas claras y que es firme con el mandato electoral democrático. ¿Tú crees que esos accesitarios iban a volver a votar en contra de la consulta del pueblo sobre nueva constitución en Ecuador? Imposible, tuvieron que votar a favor. Y Correa fue elegido no por mucho, mientras Castillo se eligió con 20%, Correa la primera vuelta fue elegido con 24, 26%, y en la segunda vuelta Correa fue elegido con el 55, 56%. Ahí nada más pareció a Castillo, pero no se limitó a eso, Correa construyó una mayoría. Lo que quiero decir es que puede construir mayorías en el tiempo y no quedarse atados a la idea de que, fue elegido con 50% más uno, entonces ya no se puede hacer nada porque hay que gobernar para el 50% en contra y con el 50% a favor, como dice Aníbal Torres. Eso es falso. Se tiene que romper con esos razonamientos para poder avanzar. Claro, Luis, Mira, lo que yo te estamos entiendo... hablando de, por eso yo quería preguntarte, ¿no? Estamos hablando de poder político, que, bueno, a veces es producto, pues, de la batalla, de la lucha electoral, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del proyecto que tuvo Guido Bellido, que también fracasó, ¿no? Vemos hoy día el discurso que se dice, ¿no? La reforma agraria, ¿no? Ya no va. No funciona. La reforma agraria no se viene, la hambruna, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Un país que es productor, está dentro de los 20 productores agrarios a nivel mundial, va a fracasar, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema más del sistema. Y para salir de este sistema, de esta crisis, necesitamos pues también otro proyecto, ¿no? Y cuando hablamos pues del efecto residual que ha tenido no capitalizar el poder político, estamos hablando de la necesidad de una vanguardia política. Y el proyecto político que nos planteas tú es una nueva vanguardia para asumir un nuevo proceso de Asamblea Constituyente. Porque si no, la lógica sería que estamos asumiendo un proyecto que viene de un fracaso, ¿no? Y no va de ahí no va a surgir nada, ¿no? No va a insistir, sí. Entonces, yo lo que te estoy entendiendo es eso, ¿no? Pero en todo caso, también tendríamos que, desde Perú Libre, hacer una autocrítica, ¿no? ¿Qué tanto de residual tenemos, ¿no? Porque también la derecha, en algunos casos, se ha reciclado gracias a Perú Libre, ¿no? Porque no ha tenido, pues, Perú Libre ese porcentaje, ese bloque o ese peso nacional para, bueno, cerrarle las puertas, ¿no? En todo caso, creo que Castillo se ha visto abrumado, ¿no? Que tanto le ha dado espacios. Pero vemos las consecuencias, pues naturalmente, tú lo has dicho, Castillo probablemente no llega al próximo año, ¿no? Y creo que si no tenemos esa vanguardia, también pues quedaríamos los discursos, el tema teórico también quedaría en el aire, ¿no? Entonces yo claro, quisiera ¿no? Creo que ya, bueno, buscamos ahora también la opinión de Pavel Yachay como un comunicador social. ¿En qué afectaría esto al micro y al pequeño empresario? La misma pregunta que le hicimos al compañero. Bueno, se ha navegado por diferentes puntos, diferentes aristas que me parecen importantes tocarlas, pero bueno, como vemos, pues lamentablemente el tiempo no, a veces es un poco complicado, pero es bastante importante todo lo que se mencionaba, ¿no? Ver, por ejemplo, la crítica que se hace a Castillo directamente, y digamos lo positivo del proceso con Rafael Correa, pero luego también la crítica a caer en caudillismo, ¿no? Y plantear de que es las masas organizadas en las calles, de manera horizontal, las que pueden conllevar a un cambio social. Yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no? No se puede esperanzar en un individuo. O sea, que me digan, yo he votado por Castillo, hermano, o sea, tú piensas que un individuo va a salvar tu vida, va a cambiar tu Perú, te va a salvar a ti, va a hacer nueva constitución, te va a dar chamba, va a votar a las transnacionales. Por favor, pues, ¿no? O sea, también estar cayendo en una cuestión caudillista, individualista, eso hay que dejarlo para los que creen en un Mesías. Ahora, por otro lado, solamente pensar que las masas, no, sí, la gente espontáneamente, tiene que haber una cuestión equilibrada, si no, no se va a poder llevar una lucha contundente y real para un proceso revolucionario. Yo creo que ahí va por ese lado, ¿no? En los dos aspectos. Por lo que ahora, para no irme del tema, ¿no? Bueno, me está diciendo en concreto. A ver, señores, lo que vemos ahorita, ni siquiera voy a hablar nada de socialismo, ni de comunismo, nada por el estilo, una cuestión bien concreta y bien real, ¿no? Actualmente, como ya vemos, bajo la constitución que tenemos, no hay una protección al micro, pequeño y mediano empresario. Incluso Luis Esparza estaba mencionando de esta persona innovadora, ¿no? De esta pequeña persona que trata de buscarse la manera de cómo sobrevivir de manera individual con un pequeño negocio. Los emprendedores, como mencionaban, ¿no? Entonces, el emprendedor, el micro, pequeño y mediano empresario, ¿en qué situación se encuentra? Completamente desprotegidos, pues no hay un apoyo directo por parte del Estado, ni siquiera tenemos un banco que pueda permitirle darles un préstamo al presentar un proyecto, porque la Constitución actual no lo permite, no lo prohíbe.
Lo mismo también con los contratos ley. Ni siquiera Chile, ¿ah? Porque claro, uno dice, no, pero en Chile la cambió, pero en Chile no habían esos contratos ley ahora, que son intocables. O sea, Fujimori vendió absolutamente todo, bajo sus reglas, bajo su constitución espuria, bajo su constitución ilegal, remató todo, ¿no? Y las grandes empresas aprovecharon, bueno, sabiendo esas grandes empresas, ¿ah? Sabiendo esas grandes corporaciones que estaban comprando lo que era ilegal, se estaban comprando en un ratero, un ladrón, pero igual lo hicieron. Y todos ahí pues se han camuflado. Pero como ya también se ha mencionado, ha corrido tanto dinero por esos lados que todos los demás políticos, shh, calladitos, se han quedado, no han dicho nada, se han acomodado. Y tal cual, hermano, izquierda y derecha. A partir del 2000 se fue Fujimori, compañero, para todos los que no lo tenemos, se fue Fujimori en el 2000 y el poder se lo han repartido. Estos señores que han dicho defender al pueblo, que se han puesto el pueblo del Che Guevara, ¿no? Se han acomodado en los ministerios para hacer ¿qué? Solamente dar el discurso, de repente radical, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos días hemos visto, ¿saben a quién? No sé si lo sabrán. A Sigrid Bazán, a Cabero y a Rosángela Barberán. Ahí tomándose foto en el Taj Mahal, mientras el pueblo está haciendo una crisis económica, salarial. Ya han visto ustedes que se ha aprobado el decreto ley para anular el IGB a los alimentos de primera necesidad, o algunos. Estamos en esa situación y los precios siguen igual. Porque como ya sabemos, pues las grandes empresas hacen lo que les da la gana y no van a bajar porque el gobierno se lo diga. Ahí está tu libre mercado, pues ahí está tu libre mercado. Y mientras tanto, Sigrid Bazán de la manito con Cabero y de la manito con Rosángela, ahí entre los tres tomándose foto en el Taj Mahal, porque se han ido a la India, supuestamente invitados por el gobierno para ver supuestamente un tema democrático y demás. Por favor, pues, ¿no? O sea, a ese nivel, ya Díaz Canseco lo planteaba, ¿no? Claramente. O sea, a mí me repugna eso, ¿no? Gente que en el hemiciclo, no, para el espectáculo se insulta, así que esto, que el otro. Le dicen, tú eres un ladrón, tú proteges a la constitución fujimorista, que eres un genocidio. Y luego, a la espalda abrazándose. Y eso también es una indignación, porque yo le mencioné Luis Esparza. Vale, de verdad, no quiero porque me puedo expandir muchos temas, solo mencionarte esto. Con una nueva constitución en concreto, lo que se busca es apoyar al micro, pequeño y mediano empresario. Romper con los oligopolios, romper con los monopolios. Eso, no permitirlo. Si ni siquiera en Estados Unidos, supuestamente la tierra del máximo capítulo, se permite hacer eso. Es un país, Estados Unidos, que no crean, bastante proteccionista. Cuidar nuestros recursos naturales. Y eso va a convenir pues a todos nosotros. Eso va a generar que por ejemplo, el microempresario pueda tener préstamos, pueda desarrollar. De repente no pague pues lo que puede pagar a nivel de impuestos. Se le puede eximir de algunos impuestos o bajárselos en todo sentido o ponerle más impuestos a las grandes empresas. Pero claro, como ahora te dicen, no, igualdad ante la ley. Claro, como que yo pongo mi pequeña empresa de telas, viene una multinacional china o estadounidense, me va a destruir, me va a comer. ¿Qué me va a quedar? A mi trabajador pagarle menos, buscar la manera de ver cómo invertir menos y ganar más. O sea, eso es bajo este sistema, maximizar ganancias por encima de todo. La vida no vale absolutamente nada. Por eso es necesario anular esta constitución servil a los intereses de las grandes transnacionales y los grupos de poder y contribuir a forjar, ya lo ha mencionado Luis Esparza, cuál sería la manera de una constitución que sea realmente al servicio de la grande mayoría, donde se apoya al micro, ni siquiera estoy hablando como tipo de socialismo, al micro, pequeño y mediano empresario, donde el Tribunal Constitucional no sean elegidos pues por un Congreso que ya sabemos al servicio de quién está, sino pueda ser elegido incluso de otras medidas donde el pueblo directamente tenga participación. Lo mismo con el defensor del pueblo, lo mismo en general. O sea, a cambiar absolutamente todo. No meterle parche, no por ahí una cosita, porque no, pero solamente hay que cambiar el tema económico, ¿no? Sí, ¿quién lo va a cambiar? O sea, ¿este Congreso lo va a cambiar? Como vemos, Castillo, ¿lo van a cambiar? ¿Vemos que se puede hacer eso? No, pues. La realidad práctica concreta, no. Castillo está tratando de ahí, ¿no? De buscar la manera, pero en concreto, en contundentemente no se hace. Así que nosotros tenemos que estar empujando, y con Perú Libre, desde las bases, ¿no? Si la dirigencia, lamentablemente, se ha burguesado, vamos a decirlo así, ya pues las bases, Perú Libre no son 5, 10 o bien, o 100 personas, son miles en el Perú. Y que han votado, ya lo he dicho eso, pero que están cansados, ya no quieren más este sistema, están cansados de Keiko, de la APRA, de Acción Popular y todos esos partidos que han venido a robar, que son mafias organizadas. Entonces ahí está la lucha, compañeros. Claro, ¿no? Lo que hemos podido entender es que esto debería dejar de ser un discurso, debería dejar solamente hablado, solamente de palabras por aquí, palabras por allá, para ganar gente. No, debería verse en la práctica, debería verse totalmente en estadísticas, en hojas, como justo lo decía Luis Esparza también, ¿no? Hay que pedir cuántas firmas vamos a hacerlo realidad, porque esto de ya vamos a recolectar firmas y queda ahí. Y sale una marcha, salen cada uno con sus banderolas y queda ahí, no se mueve más. Entonces, esto no debería ser así, debería ser algo consecuente para llegar a un fin, no debería ser solamente, como lo vuelvo a repetir, un discurso. Para finalizar ya con estas palabras,
La congresista Patricia Chirinos, Lady Camones y otras han presentado denuncias constitucionales contra el gabinete por una presunta infracción de varios artículos de la Constitución. De proceder, el Congreso aprobaría la destitución o inhabilitación de Aníbal Torres. ¿El presente Tribunal Constitucional se prestaría para esta jugada? ¿Qué implicaciones tendría esto en el tablero político? Luis, por favor. Sí, mira, hablar de Camones, de la señora Patricia Chirinos, ya es hablar de baja política. O sea, a ese nivel yo creo que debemos tratar de no caer, porque esa señora destruye la razón, corrompe los conceptos, las palabras. Ahora, no sería casual y no habría ninguna sorpresa si no fuera porque este Congreso muchas veces hace seguidilla de muchas cosas que ella hace. O sea, que este Congreso está peor que ella en general, porque ahí básicamente, mientras todo el país quiere que se vayan, o que este Congreso pueda ser cerrado y que el gobierno también se vaya y que quizás podamos ir a elecciones generales en algún momento después de tanta crisis, si es que hay previa reforma, dicho sea paso, ellos están con la idea de que nos quedamos todos, ¿verdad? Entonces es muy complicado. En el caso, lo que están apuntando es que Castillo controla 47, 48 congresistas. Algunos de izquierda, otros magisteriales, otros de derechas, etcétera. Los ha comprado a cambio de obras, o sea, política de la más pura y dura, horrible, ¿no? A cambio de cargos, etcétera. Y no llegan a los 87 votos. Entonces, como la vacancia está cancelada, la vacancia por incapacidad moral permanente, declarada por el Congreso, entonces ellos están yendo ahorita a la acusación constitucional. Para hacer la acusación constitucional, tienen determinadas encauces, no se hace por cualquier cosa. Entonces lo de Patricia Chirinos no creo que llegue a mayores, ¿ya? Sin embargo, dado el contexto, en algún momento, si ellos quieren en algún momento liquidar a Castillo y logran traer para su lado a los 5 o 6 congresistas de derechas que Castillo tiene comprados y los llevan para su lado, ellos llegan a los 88 votos, o sea, justo pasarían con un votito más, ¿ya? O sea, sí podrían terminar vacándolo Castillo e incluso aprobando temas como la destitución, la acusación constitucional, etcétera. Entonces, en esa dirección yo creo que va a ser bien delicado. Ahora, acá hay otra crítica que tengo con lo que ha negociado Perú Libre con la extrema derecha. Mira, cuando Castillo gana rompiendo la columna política al neoliberalismo fujiaprista y al neoliberalismo caviar. Y él tenía que llegar con la idea de una suerte de democracia popular radical que quiere construir algo nuevo, ¿no? Pero él termina creando el neoliberalismo populista. O sea, por ejemplo, pone a Velarde, que es un integrista neoliberal de extrema derecha, que está en el BCR hace 5 gobiernos atrás, lo renueva, ¿puedes creerlo? Renueva también el tema de la superintendencia de marca y seguro para los mismos grupos de poder. Y renueva el MEF, lo entrega en el primer momento a Pedro Franque, que terminó siendo un fracaso total, y ahorita lo ha dado a la derecha, que está Graham. Graham es neoliberal, ortodoxo. Y si cae Graham, te aseguro que no vamos a poner a uno ni como Pedro Franque ni como Graham, van a poner a uno más de derecha. Este gobierno va a la derechización brutal. Ahora, él llega, genera esta suerte, ¿y qué hacen en el Congreso? En el Congreso aplauden el proceso de disciplinamiento de extrema derecha que han tenido o han ejercido sobre Pedro Castillo, les está funcionando, pero funciona incluso dentro de la bancada de Perú Libre, que ya se partió internamente, ¿no? Entonces, el bloque magisterial que se va a crear, aparte se va a quedar la gente de Perú Libre con 14, 15 congresistas nada más. En este momento la situación ya está muy delicada. ¿Y por qué lo menciono? Porque dentro de esos procesos de negociación, si repugnábamos al fujiaprismo y al caviarismo y teníamos que construir algo nuevo, no era para darle oxígeno a la extrema derecha, sino para construir otra cosa. ¿Y qué acaba de hacer Vladimir Cerrón con Montoya y con todos ellos? Han generado un pacto de impunidad. Y tengo que decirlo así, lamentablemente, en unas semanas y meses más vamos a terminar descubriéndolo, ya se van a dar cuenta por los procesos judiciales cuando avancen, y hemos creado el Tribunal Constitucional más a la derecha nunca visto. En los 40 años del Tribunal Constitucional que tenemos, porque se crea en la Constitución del 79 como Tribunal de Garantías Constitucionales, era un tribunal mixto que siempre ha habido. Y desde la dictadura hasta hoy, incluso el primer tribunal que se construyó durante la dictadura de Fujimori del 96 al 2000, incluso ese tribunal no era tan de derechas como ese que se acaba de elegir. Incluso durante el segundo gobierno de García,
que fue hasta el momento, era el peor tribunal que se había elegido, se le llamaba el Tribunal del Desprestigio Institucional, ¿ya? Que fue del 2007 hasta el 2013. Ya, el que acabamos de elegir está a la derecha del Tribunal Constitucional de Alan García, con los votos de Perú Libre, con la anuencia y el silencio de Pedro Castillo. Y yo les pregunto, ¿qué creen que va a votar ese Tribunal Constitucional respecto a la Asamblea Constituyente, al referéndum? ¿Ustedes creen que va a votar igual como lo que estamos haciendo? Yo no sé cómo Vladimir ni siquiera ha podido negociar que haya 1 o 2 de izquierda en esa elección. Ya no te digo que sean 4 para tener la mayoría, pero 2 de izquierda. Son 4 de extrema derecha, 2 de derechas y 1 de centro izquierda. No hay ni uno de izquierda. Él teniendo una gran votación. Entonces, ahí ahorita se está discutiendo los temas de concentración de poder, para el tema del monopolio, etcétera. Temas de derechos laborales. Se va a discutir el tema del matrimonio igualitario. Se va a discutir el tema de las deudas soberanas. El tema de las deudas que también deben las grandes empresas. Exacto. Son miles de millones. ¿Cómo es posible que una persona, yo lo tengo que decir a él, lo tengo que poner con nombre propio, yo sé que yo no quiero sumarme al cargamontón que le han hecho a él, siento que él viene de los sectores populares, que ha luchado también, en esa parte le reivindico y le respeto, pero cómo él puede haber puesto esa negociación tan nefasta solo para hacer cálculo judicial respecto a él y Keiko. Eso de ahí rompe con todo lo que se había estado haciendo, porque uno le podía haber perdonado tantas cosas, pero entregar el Tribunal Constitucional al Opus Dei, a la gente que está, al abogado de López Aliaga, ¿de qué estamos hablando? Por favor, esto es más, esto va a terminar cortándole la cabeza incluso a la propia gente de izquierda. Es la parte más triste. Hay alrededor de 30-40% de casos que llegan al Tribunal Constitucional son casos de derechos laborales. La gente que ha sufrido con despidos arbitrarios, que a nivel de primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema, no obtuvieron justicia y por último esfuerzo, antes de morir, muchos de ellos han logrado ir a plantear el caso en el Tribunal Constitucional y que su sentencia duerme el sueño de los justos. Ahora con este nuevo Tribunal Constitucional van a pulverizarlo, porque este tribunal va a ser absolutamente pro empresa, pro capitalismo salvaje de amigotes. Y eso es una tristeza decirlo, porque lo que queda hacia adelante es estallido. Es estallido. Yo ayer estuve comunicándome con los chicos de Chile que están viendo la constituyente, porque yo estoy ahí, voy a exponer, quizás les voy a compartir en unas semanas, voy a exponer para el 2-3 de junio, en el caso de la Convención Constituyente, un tema sobre la nueva constitución, lo que está pasando acá en Perú. Y algo que me quedó muy claro es que a ellos les ha costado sangre. Yo no quiero que nosotros moramos. Yo quiero vida. O sea, pero yo, por ejemplo, si tengo a alguien de extrema derecha, a un liberfacho a mi lado, a un neonazi y a un nacional católico, las tres variantes de la extrema derecha en Perú, y les digo, oye, escúchame, yo no creo lo que tú crees, tú no crees lo que yo creo, correcto, pero consultémosle a la gente. ¿Cómo resolvemos el conflicto? ¿Haciendo que tú pienses como yo, que yo piense como tú, bloqueando cualquier posibilidad de consulta? ¿O hacemos la consulta? Es un tema muy sencillo, hasta en el método. Nosotros tenemos que solucionar este debate, esta diferencia, basados en la paz, en el diálogo, en la consulta, no en la guerra, no en la violencia, no en la cercenación del derecho a la participación ciudadana. Ellos están llevando este tema directamente a cerrar todo y que la gente no le quede otra de salir a hacer protesta, en la que lamentablemente nosotros siempre ponemos los pechos y los cuerpos, y ellos siempre terminan poniendo las balas y la impunidad. Eso de ahí debe acabarse. Yo pienso en este instante que mucha gente en las regiones estaría dispuesta a correr por algo más fuerte. O sea, a generar que la crisis de régimen escale a un estallido para sacar a todos. Pero se necesita, como se ha dicho antes, alguna idea clara, liderazgos más claros. Pienso que las mujeres en este rol podrían jugar un escenario muy, muy importante. Los pueblos indígenas creo que también, y hablar por cuenta propia, ya no permitir que nos intermedien, que otros hablen por nosotros. Nosotros tenemos que construir ese sujeto. Pertenecemos a una generación que está entre los 18 y 35 años, esta generación es la que va a escribir la nueva constitución, no tenerle miedo a la lógica del Estado subsidiario, que es el Estado ausente, el Estado empresarial, porque eso de ahí, Chile lo acaban de eliminar, está eliminado. Lea, por favor, el artículo 303 y 304, me parece que es donde está el nuevo régimen económico en Chile, del nuevo proyecto de nueva constitución. Está clarísimo.
no retorna solamente el Estado como un ente empresarial junto a otros, sino que es las clases populares dentro de esa lógica las que vuelven, porque ellos plantean incluso economía circular, ¿me dejo entender? Plantean negocios locales, por primera vez en una constitución, algo que siempre debió haber estado. ¿Por qué? Porque muchas economías familiares son economías de supervivencias, pero acá han presentado eso como si fuera el gran emprendedurismo, que todos son emprendedores, falso. Todos son supervivientes a una economía fracasada que nos ha dejado 9 de cada 10 microempresarios quiebran en el país. El programa Reactiva Perú de Vizcarra y de Sagasti salvó a la gran empresa. La gran empresa entró ganando a la pandemia y salió duplicando sus ganancias. No se vio afectada y encima la salvaron, la gran y mediana empresa. Y ustedes no sé si saben, pero el tejido microempresarial, o sea, el tejido empresarial que es micro en el país, es el 99.5%. ¿Me dejo entender? 95.5%. La gran cantidad de familias que dependen de eso no fue salvada. Es una tragedia. Y lo que está pasando ahorita con el tema de la reforma agraria fallida que estamos en curso viendo, es lo mismo. No van a salvar a la gente agricultora. Y en 2-3 meses, con el contexto de la guerra ruso-ucraniana en este momento, hay que agarrarnos para lo que se viene. Son miles de familias que no van a poder ni siquiera cultivar para ellos mismos ni para dar a los mercados locales comida. ¿Cómo va a pasar el país? O sea, de la tragedia de la pandemia pasamos a la tragedia de la guerra y hambruna, y ahora ¿qué es lo que viene para el país? Es bien triste. Lo que no podemos permitir es que la extrema derecha culpe de todo esto a Castillo. Castillo ni siquiera sabe dónde está parado, pienso, o sabe que está parado y ya se acostumbró a ganar sus 30,000 soles mensual, no sé, ya, pero al margen de eso, esto es responsabilidad de tener una estructura estatal institucional fallida, que no le sirve al país. Yo cuando vine a Lima por primera vez y vi cerros enormes de gente, de cerros con personas, uno que viene de provincias le impacta, porque eso no es normal. Eso no es normal, es el fracaso de un sistema. Gente que tiene que huir de la sierra y de la selva porque las grandes empresas transnacionales contaminaron los ríos, envenenaron las tierras. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿a dónde van? A la costa y se convierte en mano de obra barata. ¿Para quién? Para los mismos que han ido a envenenarlos. Es un sistema perfecto que han creado ellos para tener a la gente en la precariedad absoluta. La única forma que tenemos para romper eso es que nosotros creamos en lo que vamos a construir. No va a ser perfecto, no vamos a pensar al 100%, pero tenemos que creer en algo. No podemos ser conservadores tampoco. O sea, de la izquierda, entre comillas, caviar de Verónica Mendoza, a pasar al neoliberalismo populista de Pedro Castillo y resignarnos a la izquierda conservadora de Vladimir también es un error. La mujer, la población LGBTIQ tiene una posición revolucionaria en los procesos de cambio, como lo han demostrado en Chile y lo están demostrando en Colombia en este momento, a pesar que les han asesinado a sus familiares, los han desaparecido, etcétera. Puede incorporarse en la medida de una interseccionalidad que sea de clase, género y raza, donde en la lógica anticapitalista, por mayor diversidad en tema de derechos y por una forma reestructuradora institucional en base a los pueblos originarios, refunde el Estado, pero va a depender de nosotros ponerlo como agenda central, sin someternos a ninguna religión, sin someternos a ningún grupo político, a ningún grupo de poder económico, ni a ningún partido en específico. El futuro es nuestro y depende de nosotros. Claro, Luis, gracias por el comentario. La verdad es que aquí el peruano no vive, el peruano sobrevive, como lo diré. Y esto no viene ahorita, viene desde hace muchos años atrás. Esto ya no se trata de partidos, se trata de que todos nos podamos unir para que esto sea posible, para que esta nueva constitución se pueda lograr hacer. Ahora, con el comentario de Pavel, por favor. Bueno, se había comenzado hablando, creo, sobre la posibilidad de que Aníbal Torres lo puedan vacar, ¿no? Por ahí creo que iba el asunto. Sí, yo creo que ahí todo es un tema de negociado, ¿no? El que ya no sirve, sale, no hay ningún problema. Ya Luis Esparza ya mencionó el tema del TC, no quiero redundar con eso, de acuerdo, hay un tema ahí de amarres de poderes, pero hay un tema, ¿no? Yo creo que, a ver, desde fuera hablar se ve lo que los medios te presentan y lo que uno deduce, ¿no? Pero recordemos también que dentro de la bancada parlamentaria de Perú Libre han habido congresistas que se han opuesto, incluso han rechazado que siga manteniéndose Waldemar Cerrón como vocero. Por ejemplo, Alex Flores, ¿no?
y otras compañeras también hay Clip Portalatino, si no me equivoco también. Entonces han dicho, oye, nosotros no estamos a favor de eso. Por un lado. Ahora, hay que entender con el tema de Perú Libre nuevamente, que Perú Libre no solamente son los parlamentarios, o no solamente son los secretarios de los comités regionales, comités distritales. O sea, Perú Libre en general en militancia rebasa completamente, ¿no? O sea, a distancia a nivel de bases, de organización social, de la gente que está en las calles, en la lucha y demás, y también están esperando pues un cambio transformador. No quiero igual irme por otro tema, pero sobre la pregunta es, ¿sería posible que Aníbal Torres, ¿no? Que ni me van a decir porque Aníbal Torres es socialista, que es guevarista, trosco, marxista-leninista, no, nada que ver, pero que lo puedan remover en algún momento? Claro, o sea, acá en el Perú es posible todo, ¿no? O sea, es posible, como ha dicho Parza, que tengamos el Tribunal Constitucional más conservador y más defensor de los oligopolios y demás, bajo un gobierno supuestamente izquierdo, ¿no? Si eso pasa, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que bajo este gobierno se estaba a punto de darle libertad a Fujimori, que actualmente va a seguir en un juicio por el tema de la periodista Alfaro, por ejemplo. O sea, justo bajo este gobierno, ¿no? La situación que pasa. Y sí, pues lamentablemente ahora ya hemos visto que la derecha está aprovechando cualquier situación para hacerle carramontón a los ministros. De hecho, se han cambiado 3 hace un par de días, ¿no? Y a Pedro Castillo, ¿no? Diciendo de que por su culpa de Pedro Castillo la gente no tiene trabajo, por la culpa de Castillo la gente está pues en una situación de que los alimentos han subido, los precios. No, claro, ¿no? Es fácil decir esa cuestión. Es fácil también decir eso. Pero ya también se ha mencionado, yo creo que más que estar netamente en el pesimismo, de solamente denunciar todo lo negativo, la putrefacción de lo que sucede ahora, también está el otro punto. El tema de la lucha, la esperanza. Ahí tenemos mucho por hacer, mucho por cambiar. Ya se ha mencionado, ¿no? O sea, ahorita hay una generación que felizmente tiene redes sociales a buena hora, que se ha podido democratizar un poco más, de que podemos enterarnos, conocer, profundizar. Y es más, cada uno de nosotros podemos tener un medio para poder informar, para poder escuchar, para poder recibir información, para que no nos sigan mintiendo, para que la información que realmente sirva al interés colectivo de desarrollo de conciencia social y de organización esté al alcance de la mano. O sea, solamente en estos días, hace unos días ha sido la conmemoración del fallecimiento de Túpac Amaru por mano de la corona española. Por ejemplo, en los medios de comunicación no han dicho absolutamente nada. Hace unos días ya se ha revelado con contundencia a través del fiscal Domingo Pérez que Keiko Fujimori ha recibido casi 11 millones de dólares de grandes empresas y corporaciones y no ha declarado nada. Y los medios no hacen absolutamente nada, no lo difunden, no lo comparten, ¿no? Entonces, otra cosa más, esa misma comisión, y para todos, esa misma la Comisión de Constitución presidida por la fujimorista Patricia Juárez, fue la que archivó el proyecto de referéndum planteado hace un par de semanas por Pedro Castillo y el Premier. Y ahora esa misma constitución, porque eso ahora no lo hemos hablado, ¿eh? Pero solamente para tocarlo igual, hay un programa entero para hablar de eso. Esa misma constitución el día de mañana va a debatir ya esa constitución que tiene Cabero, Tudela, Patricia Juárez, Moyano. Esa constitución va a debatir sobre el proyecto de ley que hace una semana ha presentado María del Carmen Alba. Un proyecto de ley que se titula Regresar a la bicameralidad, pero por debajo lo que está trayendo es la reelección ilimitada del Congreso, de los parlamentarios. Es decir, nosotros en el 2018, a través del referéndum, nos pronunciamos como soberanos, como pueblo que somos, para decir, no queremos que hayan estos congresistas que vivan a costa de nosotros y que hagan lobby internamente y que se acomoden ahí en su curul para que tengan como 10, 15, 20 años viviendo de la mamadera del Estado pagado por todos nosotros. Hemos dicho que no, lo hemos dicho contundentemente a nivel de mayoría en un referéndum. Y ahora María Carmen Alba, que dice que Castillo es chavista, que dice que nosotros somos dictatorial, esta señora presenta un proyecto de ley donde se titula Volver a la bicameralidad, donde se ve internamente, está camuflando el tema de que tiene que haber reelección ilimitada de congresistas para que hagan carrera política, con la plata de todos nosotros. Aparte de sus 15.000 que ganan, 7.000 de bonos parlamentarios, sus 25.000 que se llevan al mes, completa todos nosotros. O sea, eso es lo que está pasando. Y ya saben que toda esta cuestión se puede elevar al final ¿a dónde? Al TC, pues. Ahí está el asunto. Entonces, bueno, eso sería sobre ese punto, compañeros. Sí, muchas gracias, Pavel, muchas gracias, Luis Esparza.
bueno, nosotros nos gustaría estar de largo. Es muy interesante todo lo que se ha vertido. En verdad hay necesidad de reformular, de reflexionar y de movilizar al pueblo peruano, sobre todo en aspectos centrales, pues nos va a llevar a mayores correlaciones de fuerza para cambiar la Constitución, ¿no? Pero tenemos la hora, ¿no? La hora es la hora. De esta manera, habiéndolos escuchado ampliamente, bueno, nos despedimos. Queremos darle la oportunidad también que ustedes se despidan a todo el público que nos sigue, más de 60, casi 70 personas que nos han seguido toda esta noche y nos han seguido hasta ahorita, ¿no? Están hasta ahora pendientes, ¿no? Un despido, unos saludos a toda la gente que nos sigue, amigo Luis, amigo Pavel, y Vania Sí. también. Bueno, agradezco la participación esta noche a Luis Orlando y a Vania y a mi contertulio Pavel Yachay. Básicamente lo siguiente: Castillo va a ser retirado del poder por forma regular o irregular este año o a principios del otro año. Va a efectuarse la sucesión presidencial, el cargo va a caer en las manos de Dina Boluarte. A Dina Boluarte quizás, si la presión es muy fuerte, la van a terminar volando también, porque ella no es confiable además, está a la derecha de Castillo, ¿ya? Y va a tomar el gobierno el Congreso. Entonces el Congreso va a tomar el gobierno por la puerta falsa. Entonces ahí va a reventar el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ese momento de vacío de poder, ese interregno de poder que vamos a tener, que es va a ser muy parecido a lo que hemos vivido con Pedro Pablo Kuczynski en el 2018, ¿qué es lo que estamos organizando? Preparémonos para ese momento, porque ese momento generalmente es un momento destituyente, porque puede ser que un poder político, congresal en este caso, liquida el poder político ejecutivo presidencial y se genera una suerte de desazón generalizada. Como la gente no va a aguantar a una racista, clasista del siglo XIX como María del Carmen Alba teniendo la presidencia en el poder de esa forma, entonces lo que va a hacer es salir a protestar y la represión ahí va a ser brutal, peor que la de Merino, ya les digo, porque estas mujeres sí no tienen, es peor que Merino. Entonces, para ese escenario, ¿qué estamos preparando? ¿Cuáles son los eventos? Por ejemplo, se ha hablado de la fecha de Tupac Amaru. Yo cuando estuve en la Argentina para la toma de mando de Alberto Fernández en el 2019, algo que me llamó mucho la atención es que allá la gente joven, 13, 14, 15 años, 16 años, está politizada. Por ejemplo, subí al metro y subieron como 200 chicos, chicas y chicos, y cantaban canciones contra la violación de derechos humanos de la dictadura militar. Imagínense. O sea, el grado de politización es fuerte. Por eso es que ahí la extrema derecha de Javier Milei no ha podido volver. ¿Me dejo entender? Por eso es que Kast no ha podido ganar en Chile. En el caso de nosotros, pasó lo de Tupac Amaru, una fecha emblemática, por ejemplo. No hemos sacado ni un evento general en el país. Ha sido lo del 5 de abril, 30 años del golpe de Estado. Ni un evento. Bueno, aparte nos dejaron encerrados, ¿no? ¿Qué fecha importante se viene ahorita? El 5 de junio, 13 años del Baguazo. Tiene que haber algún tipo de pronunciamiento a ese nivel. ¿Qué otras fechas se vienen? O sea, tener más o menos un organigrama de 10 eventos fuertes o un evento por mes que sea emblemático para que el imaginario colectivo de la población que siempre se ha encargado de luchar por derechos, por justicia, por libertad, por dignidad, digamos, esté presente en la formación de todos nosotros. Yo pertenezco a una generación que no militó. O sea, Perú es uno de los países con casi nula militancia en partidos políticos. Entonces, no ha habido como un traspaso de la práctica militante, porque las izquierdas en el caso peruano se pulverizaron en los años 90 y hasta el día de hoy no ha podido haber una que se plante bien con temas de formación, etcétera. Perú Libre ahorita intenta hacerlo a media caña, pero vamos a ver cómo le va, porque puede ser que termine siendo igual que el Frente Amplio o el Partido Nacionalista, esperemos que no, pero va a depender mucho de cómo quienes no estamos adheridos a esa tradición somos conscientes de lo que nos falta y usamos esa rebeldía como combustible para poder corregir las responsabilidades por omisión que nos ha tocado vivir. No nos legaron un país bueno, nos legaron un régimen a medio andar. No vivimos en un régimen democrático, sino vivimos en un régimen democratorial. La dictadura perfecta o dictadura en sentido estricto del 92-93
fue seguida de la dictadura blanda o dictadura imperfecta del 94 hasta el año 2000 y subsecuentemente con la transición inconclusa, fallida, inmodélica que fracasó en el 2000-2001, inició la democradura, que es un régimen híbrido donde una democracia discursiva, diríamos, que tenemos, está sustentada y solventada en una constitución dictatorial y postiza. Hasta tenemos 20 años con eso, pueden creerlo, 21 años ya. Y eso se tiene que solucionar para poder concluir la transición a la democracia. No vamos a vivir en un régimen democrático si no tenemos una constitución hecha en democracia. Exigir eso te hace rojo, terruco, de Al Qaeda, comunista come niños de las FARC o algo por el estilo. No, una persona decente, de sentido común, que es demócrata y que quiere algo para todos en los mismos términos, sin privilegios mal habidos e ilegítimos, como se lograron hacer durante la dictadura constituyente de Fujimori, que lamentablemente hasta el día de hoy nos han durado. ¿Qué se debe cambiar, por ejemplo, en una nueva constitución? El artículo 1 debería poder cambiarse. El artículo 1 actual dice: la persona y su dignidad humana son los fines supremos de la sociedad y del Estado, ¿verdad? Pero antes de la pandemia ya estamos fregados ya como país. Con la pandemia fue la cereza a la torta. Y ahorita con lo que estamos viviendo, peor. ¿Qué debería ser un artículo 1 realmente consciente, que sabe cómo es este país, mirándose al espejo? La dignidad humana y la naturaleza, porque la naturaleza tiene que ser sujeto de derechos también, o de especial protección, en un nuevo régimen constitucional refundacional, son los fines supremos de la sociedad, el Estado y, hay que decirlo, aunque les duela, y el mercado. El mercado nunca más puede estar por encima de la Constitución, nunca más puede estar por encima de los derechos fundamentales, nunca más puede estar por encima de la democracia, nunca más puede hacer lo que quieran. ¿Me dejo entender? Eso va a depender de nosotros, pero como la dictadura era una dictadura de capitalismo salvaje de amigotes, ¿qué hicieron? No constriñeron, no limitaron al mercado. Tuvieron dos principios nada más la Constitución dictatorial de Fujimori. Uno, privatizar el Estado, la inmensa cantidad del Estado, y dos, desregular el mercado, o sea, que el Estado haga en pampa libre lo que sea, sin controles democráticos. Y por eso tenemos el país que tenemos. Eso se tiene que corregir y solo se puede hacer en el marco de una democracia constituyente activada por una generación dispuesta a hacer ese cambio. Esa es la esperanza que yo tengo y abrigo. Sé que más temprano que tarde vamos hacia eso, quizás en los 2-3 años que siguen vamos a estar activando el poder constituyente, pero soy consciente que no nos la van a dejar clara. Ellos quieren una salida violenta, de guerra, militar, y nosotros tenemos que ponerles por delante una salida pacífica, de diálogo, de consulta. Esa es la batalla que vamos a ganar. Hemos ganado en el método, les hemos ganado ya en el método y no lo pueden seguir ocultando. Nada, soñamos despiertos, hacemos caminos al andar bajo una utopía que nos permita caminar. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pavel. Sí, bueno, a ver, ya para también cerrar y despedirme, solo mencionar, compañeros, de que el pueblo peruano le ha costado muchísimo, muchísimo llegar a la situación en la que nos encontramos ahora. En algún momento se avisoró, en algún momento se intentó en los años 60, 70. Tanto fue la organización social comunal popular de bases que incluso se hizo un gobierno militar que se pueda plantear la reforma agraria. Miren, porque eso no ha sido porque se levantó Velasco un día y dijo, bueno, se me ocurrió, no, ya está la reforma para todos ustedes, muchachos. No. Eso se ha ganado con la gente de la Concepción, la gente en Cusco luchando organizadamente. Y luego de eso, se pudo llegar a un nivel de organización gremial, sindical, universitaria, estudiantil, hasta escolares en las calles organizados, 13, 14, 15 años. Colegio Guadalupe, Melitón Carvajal, luchando por sus derechos en las calles organizadamente. Eso llegó hasta el punto de los 70s, 80s. Pero lamentablemente, pues, vimos lo que hizo el dogmatismo, el fanatismo, el culto a la personalidad, ¿no?, de ciertos sectores, y más aún todavía, la imposición directa y brutal de la mano del imperialismo yanqui. Entre los dos, arrasaron cualquier tipo de movimiento social que pudo haber tenido un asidero de desarrollo intelectual. ¿Cuántos intelectuales de izquierda había en ese momento? Organizaciones trotskistas, marxistas-leninistas, ¿no?, guevaristas, hasta anarquistas habían, con periódicos establecidos, no solamente con una cresta, no, sino gente consciente, con debate, con ideas, con postura. Incluso se empujó a la derecha, con Bedoya y demás, a que también tengan un discurso político, económico y social. O sea, a ese nivel estábamos en los años 70, 80, a nivel de conciencia social. Pero ya vemos pues todo lo que diluyó con lo que fue el fujimontesinismo. Ya vemos cómo han terminado los partidos políticos de derecha,
reciclando gente como Mario Hart, ¿no? Intentando ser congresista, Melcochita, Jimmy Santi, ¿no? A ese nivel está en la actualidad, sin hablar de sus ideas y demás, ¿no? O sea, se ha farandulizado completamente, incluso ahora mismo cuando uno ve debates, en vez te llaman a personajes, entre comillas ahora, que tienen cierto arraigo social por redes sociales, terminan en insultos, falta de respeto, ni nada pues, de sustento económico, político, social, ni nada por el estilo. Entonces, ahora, luego de todos estos años, hermanos, se ha llegado al 2021, justo fecha emblemática porque se ha celebrado el bicentenario de esta república, ¿no? De esta supuesta independencia y demás. Pero yo también quiero ser acá contundente y con esto termino, Luis, Vania, y bueno, Luis Esparza, muchas gracias también por este acompañamiento, ¿no? En este punto. Miren, ahora es el todo por el todo. Si en este momento nosotros no contundentemente logramos derribar a todo este sistema opresor, ¿no? Al servicio de las grandes corporaciones, donde por encima de todo está la ganancia, está el lucro, por encima de la vida, de la salud, de la naturaleza, de los recursos, por encima de todo está acumular millones y millones y que las cuentas sigan creciendo y demás. Si no cambiamos esto para un sistema socializado, colectivizado, cooperativo, ¿no? Inclusivo, si no se hace eso ahora, nunca más se va a poder hacer, por lo menos en los próximos 30 o 40 años. Y yo estoy completamente seguro porque la derecha no se esperó lo que pasó el año pasado, que vengan ronderos, que a pesar de que la derecha tenía a todos los medios de comunicación como lo sigue teniendo a su servicio, así como la derecha se compró desde Chicos Reality, pasando por la selección peruana, pasando por diferentes cantantes, utilizó todo el espectro ideológico, político, cultural para imponer el terruqueo constante y sonante a todos nosotros, a tildarnos de chavista, rojo, pro sendero y demás. A pesar de todo eso, el pueblo tuvo que defender su voto. O sea, se llegó a ese punto que han tenido que venir a acampar a Lima. Eso es una gesta histórica, eso usted tiene que ver registrado en los libros. Se ha podido conseguir vencer no solamente a Keiko y toda su banda criminal, sino unida a Keiko, a LAPRA, Acción Popular. Se ha vencido a Rupe Saliaga, a Mario Vargas Llosa, señores. A todos los hemos dado completo, los hemos vencido en las calles. Ahí hemos luchado. Pero ellos ya se dieron cuenta que no pueden permitir nunca más que nosotros podamos tener un espacio de poder. Si hasta Castillo, que no está haciendo ningún cambio contundente, actualmente, tanto lo siguen fregando, que la tesis, que no, que le sacó la vuelta, no, que su sombrero, de todo, cualquier cosa. Pasó de ser primero un pro Movadef, ahora a ser un plagiador. A ese nivel se está llegando. Por eso es que si nosotros no aprovechamos esta oportunidad, en este momento lo que se viene va a ser la dictadura más brutal de la derecha y de las grandes corporaciones, y no van a permitir nunca más ni un espacio así, ni un espacio para poder nosotros tener una voz, un voto y recuperar el país para todos nosotros. Así que, señores, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Vania y Luis Orlando, por el programa. A todos ustedes que están viendo la transmisión les pido por favor que puedan colaborar compartiendo y demás. Y bueno, igual Luis Esparza, ojalá que te pueda tener también en mi canal de YouTube, que está como Pavel Yacheguasi, para seguir compartiendo estos temas. Gracias, hermano. Muchas gracias por todo. Encantado. Listo, muchas gracias Pavel, muchas gracias Luis, de verdad su presencia ha sido muy importante el día de hoy, gracias por el tiempo que se han dado. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram, en TikTok y en Facebook y pueden dejar los comentarios de a quiénes les gustaría que entrevistemos en otra oportunidad. Y bueno, nos vemos el jueves en Habla Joven. Habla Joven. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.